Hola, 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 ¿cómo están? Pero muy buenos días. Arrancando ya otro programa, otra novela, como dicen los muchachos, ya arrancó. Pasión Estudio, edición miércoles, porque tenemos mucho que hablar, jugadores que arriban al país. Ya llegó el señor Fabricio Domínguez, también Coque tiene data sobre Lucas Morales. Hay mucho que hablar el día de hoy. ¿Cómo está Chad? ¿Cómo está Franco da Rosa? Bien, amigo, ¿y vos? Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Coque, ¿cómo te va? Para que estoy avisando En el grupo de la VA. ¿Cómo Venga. te va? Tranquilo, papio. Excelente. Ahí estamos. Bien. Bueno, excelente, bien. Pasión impuntual, ya están diciendo los muchachos. Hola, Pasión, ¿qué hace el olimpista Matías Ramírez? Deja de Juanjo, prohibido empezar de ahora. ser puntuales no se la saben, ¿verdad? A ver. Oíme. No tardamos tanto. No, ni tanto, boludo. Tanto. Yo pensé que hoy también había Tío Sports. Hola, los muchachos. No, Hola. no. Alex Hoy ya Alonso. estamos bien, ya estamos volvimos. Alex Alonso, la vez pasada le saludé en la cancha. Tipazo, Alex Alonso. Por tu culpa se nos va Ley y Coque. Ese es cierto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué No hay ahí? nada. No hay No nada. hay nada todavía. ¿Y por qué entonces están tirando? Chat, ustedes son re mentirosos, ¿eh? Se juega por el juego. Se juega el juego. Se juega el juego. Nunca mejor antes dicho. Se Se juega juega el juego. No. Desde el club todavía no se dijo nada. Hasta ahora no tenemos nada todavía. Bueno, Si hay algo, yo les voy a decir. Sí, tengo otra información. ¿cuál es la información que tenés para arrancar? Antes de eso, quiero saludar a José CCP, que dice: hola, Coque. Marcos, ¿cómo están los olimpistas? Sos un maleducado, primero que todo, ¿eh? Yo no soy olimpista. Buenas, ¿qué tal? Hola, King. Hola, Matías. ¿Vieron lo de Ramón? Sí, ya fue presentado. Ya fue presentado justamente. Y también habló Lucas Morales de su llegada. Mi querido Coque, ¿qué tenemos al respecto en cuanto a Olimpia? Arranquemos con la información que hay en el mundo de Cano. Bueno, llegó Lucas Morales, muchachos. Llegó Lucas Morales. Ya vino a prácticamente a Paraguay. Sí. Hoy llegó al Silvio Petirosi. Llegó para poder incorporarse al Olimpia. Primero que nada se tienen que hacer las pruebas médicas. Si está todo ok, se va a estampar la firma directamente ya en el contrato de Lucas Morales. Y de ahí también pasar por ahí para hacerse fotos con el club. Y Claro. anunciar Las fotos oficiales, obviamente. las fotos oficiales, ¿verdad? Ayer ya hubo alguien por el club. Ayer ya hubo alguien por el club. ¿Está hablando de Thiago Caballero? No, pero si se sabía que Thiago Caballero estaba entrenando. No, Eco tampoco. Álvaro Aponte dijo. ¿Por qué te hace el misterioso? Coque, tú respondeme nada. Si es él o no, Álvaro Aponte dijo ya, no va a ser tu culpa. No es Thiago Caballero. No. Bueno, Thiago Caballero entrenó ayer. Ok, con Olimpia. Pero hay otro jugador que ya está en Olimpia. Que ya estuvo por ahí. A la pucha. No, déjate de joder. ¿Será el hombre que sonó casi por la noche? De ese nombre tengo que hablar, Y me gustaría que usted empiece a hablar de eso, ¿eh? Te voy a tirar una info que ni un medio te voy a tirar. Ay, haceme ya. Bueno, para el vivo nomás. ¿Sí? Va a hacer, Sí, ¿no? va a ser. ¡Ala! Va a ser. Exclusiva. Bueno, lo de Fernando Cardoso a Olimpia es casi un hecho. Te digo casi porque falta que el club anuncie oficialmente a Fernando Cardoso. El tema es así. Newell's necesitaba sacar sí o sí un cupo de extranjero. ¿Vos sabés cuántos meses de salario le debía Newell's a Fernando Cardoso? ¿Cuánto? $300,000. ¡A la pucha! 10 meses de salario le debía Newell's a Fernando Cardoso. ¿Qué pasa si Fernando entre representante y el club dicen: los perros o nos pagan o en 15 días somos jugadores libres? Ah, no. O sea, una especie de huelga así tipo, ¿saben Sí. qué? O me pagan ¡Oh, chao! o chau. Entonces Newell's ahí retomó
las negociaciones con Olimpia Ah. y le da a Olimpia en costo cero. Llega libre. Llega libre por préstamo, Claro. con costo cero. Sin opción de compra por 18 meses. O sea, hasta diciembre de 2026. Y se llegó a un acuerdo con Fernando Cardoso, entre Fernando Cardoso y Newell's, de pagar, de hacer un pago de 3 cuotas de $100.000. Y viene a Olimpia con un salario totalmente reducido. Va a cobrar menos de lo que cobraba cuando estaba en Olimpia, menos de lo que cobra ahora mismo en Newell's. Y son eso. 10 meses de salario le debían. Qué mucho, ¿eh? Qué Muchísima mucho. plata. Y hay que hablar qué mal está qué mal está el club, ¿eh? Qué mal está Newell's para deber tanto, Pasa tanto. que Newell's necesitaba deshacerse sí o sí Del cupo, del claro. cupo. Claro, de los extranjeros justamente. Sí, costo cero y Olimpia se encarga de su salario, 18 meses. Perfecto, está anotado esto. Sí, está totalmente anotado. Perfecto, me gusta porque, bueno, Ahora voy a anotar. Fer Cardoso es un jugador que va a ser la pelea de redes. Solo que yo espero que Fer Cardoso recupere ese nivel que tenía, porque 2023 creo que Fer Cardoso en la Copa Libertadores la rompió, ¿no? Sí, él tuvo su mejor época en el 2023, 2022 también, 2021 también hizo, 2022 hizo una muy buena prefase Sí. de grupos, que fue que nos tocó Fluminense, él había marcado un golazo contra Atlético Nacional, más o menos Ujú. casi fuera de cancha, yo estaba en cancha ese día, un golazo. Jorge Vita se carga de su salario, mi forma, no. No, Jorge Vita. Prima de refuerzo. ¿Cómo? Prima de refuerzos. Prima de refuerzo. Y ese es el famoso vení y yo te pago tanto. Ok. Eso suele ser muy FIFA, ¿verdad? Suena, pero funciona así. Pero está bien. Funciona así. Vos venís con Olimpia y nosotros te pagamos el sueldo que te den. O vos venís con Olimpia y nosotros te pagamos tanto de prima de fichaje. Claro. Eso es lo que suelen hacer los clubes y creo que es lo que Buscar va a hacer una Olimpia con Fer solución. Buscar una Sí. solución porque 10 meses, Franco. Estamos hablando Sí, es un montón. $300.000 es una locura. muchísimo. O sea, ganaba $30.000 al mes. Al mes. Exacto. Mira, así, es así. Dice que poca pelea va a tener que dar redes. Jorge Vita se encarga de su salario, me informan. Podemos hablar de la tremenda campaña de Jorge Vita. Cierto, ¿eh? Cierto. Tremenda campaña de Jorge Vita. Arrancó con un empate. Arrancó con un empate. La Vos sos un campaña. maleducado. Vos sos un maleducado. ¿Por qué, boludo? Arrancó con un empate. En diciembre le quiero ver a todos. Bien, me gusta. Me gusta. Y se puede repetir lo del año pasado. Coque. Esperemos nomás que este año no sea otra vez Pedro Juan hacia el lejos. boludo. Sí, ojalá que no. Se está viendo la posibilidad, parece, de ir a Encarnación. Encarnación. Para segundo nivel. Vamos a ver qué pasa. Ah, se está viendo la posibilidad. Me Sí. está diciendo vos a mí. Sí. Ah, con la gente Olimpia. Sí, pero todavía no hay nada. Me tienen que avisar. Bueno. Sí, cuando Vos me avisás a mí y vamos a poner más arena en tu carrito, será. Sin problema. No, claro, boludo. Si es para hacer contenido, se banca. Marco, vas a ir a relatar en Capiatá con los Kings. Relatar, no. Voy a irme a presentar. Los muchachos de Tigo Sport se encargan de la presentación. Del relato. Del relato, ahí está. Coque, en Twitter dicen que también va a anunciar otro delantero hoy. ¿Es verdad? Tiago. ¿Será Tiago Caballero? Y ese es, no hay otro. Yo creo Tiago que va a ser Caballero es. Es Tiago Es Caballero. Tiago Caballero. Sí. va a Sí, ser está Tiago cerrado, no jugó contra Olimpia, no está practicando Nacional. Los jugadores de Sí. Olimpia ya están allá, o sea, es Tiago Caballero. Va a ser Tiago Caballero. Sí, Caballero, yo también creo que va a ser Tiago Caballero. Tiago Caballero. a no ser de que Tiago Caballero que sinceramente puede agregar bastante en Olimpia. Yo creo que es un jugador de recambio. Hasta el momento es un jugador de recambio para mí en Olimpia. Porque mi dupla de delanteros sería el señor Sebastián Ferreira, acompañado de Adrián Alcaraz. Y después lo tendríamos a Derlis. Después estaría Tiago Caballero. ¿Qué delantero más tenés? Abreu, que puede jugar de delantero. Pero ahora sí son delanteros. Me gustan los nombres que tienen arriba Olimpia ahora. En comparación a lo que fue el primer semestre. Pasa que vos, si te pones a pensar, o sea, si te pones a ver lo que tenía Olimpia, en el segundo tiempo que salió
Salió, ¿cómo te digo? Sebastián Ferreira, salió también Adrián Alcaraz y entró Eric con Abreu. Claro. Eric y Derlis. O sea, esos fueron también los cambios que se hizo. Y ahora Olimpia tiene 2 delanteros más, que va a ser el caso de Faustino Barone y también Thiago Caballero. Yo quiero verlo a Faustino Barone. Yo creo que Faustino Barone va a tener minutos este fin de ¿Contra semana. Triqui? ¿Sí? Sí. Dice Olimpia delantero de este semestre, pero un volante recambio para Richard. Justamente Jorge Vita lo había pedido hoy en Olimpia Media, ¿eh? Yo estaba viendo ese... ¿Viste cómo te sigo? ¿Qué era? No, pero en serio, estaba viendo y había solicitado un volante de recambio, Sí. un volante de marca. Un volante de marca. Ahora, dice, Laixi, le viste a tu equipo jugar una final de Copa. Olimpia Coque. En otros medios ya tienen que hay 3 ofertas aparte del Alain para Zavala. Contá pues en una exclusiva de los perros. No, Pero pues eso se eso sabe. ya se Brasil, sabía. Argentina y la MLS, ¿era verdad? Brasil, Argentina y uno de Europa. Así que... Ah, así ok. mismo. No sé. Eso se sabía y hablamos de eso hace rato, la verdad. Dije de Romy Villalba. ¿Eh? Me sé cómo dije. Mi amiga, ¿Y es tu compañera? mi compañera de trabajo. No sé si siguen, pero creo que sí. No sé si sí. Ah. Me le buscaba eso. Eh. Ojalá Eh, que sigan. ¿Eh? Ese es un buen tipo. Yo le quiero ver. Ah, tu compañero también. ¿Es mi compañera? eh. De 40. Domínguez, refuerzo de Cerro. ¿Qué es lo que es Marcos LBDO? La barra de la U. La barra al lado. Ah, no, locura cerrista. No. Yo no me considero en ningún... En cara Franco. No, por favor, nos falten el ¿por qué sí? respeto, boludo. Nos falten el respeto. Eso es lo que les pedimos, muchachos. Es como, dicen los muchachos. Che, Cerro Porteño, hablando de Cerro, llegó Fabricio Domínguez. Llegó al país Fabricio Domínguez y sus primeras palabras fueron: me convenció Diego Martínez. Estoy físicamente bien, hice pretemporada en Brasil. Es lo que dijo el nuevo jugador de Cerro Porteño, Fabricio Domínguez. Esta es la información de Dani Maciel. Y vamos a ver qué puede aportar al equipo de Cerro Porteño. Es un jugador que, por lo que vimos en los highlights, obviamente todos somos buenos en highlights, pero esperemos que pueda aportar más que nada a Cerro Porteño, porque hoy por hoy tiene 3 lesionados y eso que arranca y tiene 3 lesionados Cerro Porteño, ¿eh? Para mí que, yo no sé si es preparador físico, che, ¿eh? Hay que ver. Hay que ver, porque en su momento Olimpia, cuando lo tenía, creo que a Pablo Rosso, nadie se lesionaba. No. Ese Olimpia de Julio César Cáceres no tenía lesiones alguna. Por eso, Y es volaba. medio... Volaba ese equipo. Era muy buen equipo. Es El de para Pablo mí Rosso. ver, por ejemplo, hoy el Real Lo Madrid, extraña. el Real Madrid tiene a Pintus, nada más y nada menos, que preparaba al Madrid 2018, en prácticamente todos los Madrids que hemos visto en nuestra época. Pintus estaba detrás, pero hoy mismo estamos viendo muchas lesiones en el Madrid también y los muchachos apuntan directamente al preparador físico. Che, ¿empezaste, Pio, tu relato la vez pasada? ¿Cómo dijiste que iba a empezar? No arrancamos, Ah, claro. no pude todavía. Cierto. ¿Hacemos una prueba? No voy a hacer. Cena. El partido de Cerro, no, tampoco. ¿Y se vio? ¿Al partido de Cerro hiciste? No me acuerdo yo. La vecina se atormentaba. ¿Cómo era? No, qué mal educado. ¿Cómo que la vecina se atormenta, boludo? ¿Cómo era? No. Hubo una tormenta esa vecina, 90 minutos de puro fútbol. Y ahí mencionó los 2 equipos que están jugando. No, Nico. No. ¿Qué dice Nico? No lea igual, pero ¿viste, Pio? Ah, sí, pero estaba lo metido en eso. Todas las cosas se ponen en su lugar, eso no voy a decir. Claro, tarde o temprano. Voy a ir a cargar agua. A mí también, por favor. Yo no voy a superar cuando esa persona le jodió a mi amigo. Y eso no se le perdona nunca. A mucho le jodió. Sí, a mucho. Pero bueno. Franco y Tantán, dice. Franco y Tantán. Franco y tatán. ¿Qué hola? No. Eso quería decir. Franco. Ah, qué malo estoy. Yo pensé que... Ah.
Dice, Coque está engripado, Marcos, te va a joder. Además, eres relator. Y, hola, decano, ¿cómo estás? Ustedes saben que yo en TikTok, hoy por hoy, hay muchas novelas, ¿eh? Está la novela del Señor de la Noche con Francesco Fitness. Está la Estrellita. novela de Estrellita, que salió su video. Está totalmente... Ese es tu palo. ¿Eh? Tu palo ese. ¿Cómo que es mi palo? Y todo eso. Toda esa noticia, eso. Esa noticia, ¿sabes? Sí. Vos sos el más informado. Dice Marcos el Miguel ¿Y la Simón saga? de todo a ti. ¿Que gana 2 millones al día? ¿Ya viste ese? ¿Quién? La saga gana 2 millones al día. Sí, y perdió mucha plata, dijo. Yo estaba viendo todito. Sí. Tiki-toki dice el chat. Che, ¿te gusta la incorporación de Fabricio Domínguez? Hoy llegó. Dice que está en condiciones, ¿eh? Dice que está full HD porque viene del fútbol brasileño. La saga perdió 400 palos. Estrellita es el palo de Marcos. Marcos, hombre de cultura y farándula, banco totalmente grande. Ariel Cor, por fin me bancás en una. Por fin me bancás en una, Ariel Cor. En serio, llegó el día en que me bancás en algo. No opino de TikTok, no tengo eso por salud mental. Ay, juepucha. Che, esa es una buena pregunta, gracias, mi amigo. Una buena pregunta, Nicolás Ayala. Che, ¿y la asamblea? Qué buena pregunta. ¿Qué asamblea? ¿La asamblea del Ciclón de Barrio Obrero? ¿Qué pasó de eso? ¿Qué pasó? Porque recordemos que Zapaga había dicho, tipo, a nadie le importa la asamblea. Pues no puede no importarte. No puede no puede importarte decir la eso. asamblea. Es el futuro del club, muchachos. Se está jugando el futuro del club. No puede ser. Eso es lo que nos da gusto. Eso es lo que nos da gusto. Con humo, jugador tras jugador, se olvidan de lo más importante. Marco Bre, Cultura y Farándula, banco totalmente. PSG o Real Madrid. Vamos a hacer también el juego ese hoy. Franco seguramente piensa como Zapac que a nadie le importa la asamblea. Bore, que se vaya de Zapac, carajo, bandido. Asamblea, Pio. Y la asamblea hay que hacerse. ¿Por qué la asamblea no se hace? Bueno, quiere mostrar qué movimiento tuvo Cerro Porteño. ¿Quién piensa que llegó a la barra? No es que la barra dice, sí, vamos a cancelar esta asamblea por gusto y decisión propia. Dale, déjate de joder, no somos boludos tampoco. Franco, ya ganamos 3-1 en el primer partido. Que se quede toda la vida, todos. Buena, hola Pinky Dinky. Zapac hasta 2030, Zapac hasta 2030, dice Iván Vera. Tranquilos los muchachos, tranquilos. Bueno, Fabricio Domínguez, continuando con el jugador, dice, feliz de llegar al más grande de Paraguay. Con los objetivos que tiene el club en la Copa Libertadores y Torneo Clausura, acá hay que salir campeón, dice Fabricio Domínguez. ¿Qué es eso? Jale. Después le vamos a romper el culo en el clásico y va a reírse así. Le vamos a romper el culo. El culo le vamos a romper así. Va a terminar el culo de Coquea y yo me voy a reír de él. Pero dejarlo nomás. Ay, el mío casi dijo. ¿Eh? No. Y después me voy a reír de él. Y después me voy a reír de él. Eso dije, no voy a querer cambiar las cosas. Así va a terminar tu culito. Y ahí yo me voy a reír. Franco, literalmente. No con ustedes, chat. No con ustedes, Franco. chat. Con ustedes no hay ningún problema. A Franco. Coquea quiero que su ojete así termine. Franco, después de la sexta fecha, perdón con la Y palabra. vamos a ver. Perdón. Vamos a pero ver. Mi cabeza voy a poder meter en tu culo de Y estar vamos a así ver. grande. Vamos a me da ver. tu culo. Vamos a ver. Así Ya me está. da tu culo. Vamos a ver. Vamos a ver. Así. Vamos a ver. Pues Así, hablamos. ¿sabes qué? Y vamos a poder ¿sabes- meter la cabeza sabes de lo- Marco y el mío. ¿Sabes lo que pasa? Así va a estar. Que vos estás hablando igualito que yo, sin saber lo que va a pasar. Apuesta Pues ya. tu club es un sorete que está jugando para el culo y mi club está jugando menos para el culo nomás. O sea que los dos estamos mal. Así que vos estás hablando del pedo y yo estoy hablando del pedo. Dale. Yo quiero ya. Los dos estamos hablando del pedo. No. Yo quiero que haya. ¿Qué va a echar el que pierde? La cabra dice bocadito. Asado. Un palo. Ah, no me hace mucho. Un palo. ¿Qué va a ser un palo? Y yo puedo poner un palo. Un Para palo te hacer. puedo. Un palito. Yo no puedo poner. A la puta, Yo no puedo cagón. poner un palo. No. Y- Asado. Un Un asado. Asado. Ya Un está. asado. El que pierde el clásico pone el asado. Pon el asado, Ya está. estoy. Empate Yegma. Si Y empate- pone Marcos. Si empate pone Marcos. Porque el imparcial. ¿Es El verdad? imparcial. ¿Cierto? Ahí ya. Asado del asado sí o sí. Y eso no me pega. No vamos a comer nada.
Asado, puta. puras palabras y no... Apostamos ya. Ah. ¿Qué tipo? Ay, Acostados estamos, acostados. Marco ya se ríe cuando hay que meter cabeza. Gran fan de Mbappé. Hacen asado y me deben invitar, dice acá la gente también. Ya en Uta, ya TikTok. Uta, ya Uta. Franco, ¿eh? Lu versus Franco. Lu, eso es nuestra querida amiga Lu. Fan de Franco full. Sí, está en mi grupo. El asado Hola, Lu. está más caro, Coque. Marcos, ya fundiste. Asado y torneo de FIFA. Che, ¿cuándo empezamos a armar torneo de FIFA con la gente? Che, pero boludo, hace mucho ya se dice ese. Yo quiero armar torneo de FIFA, boludo. Nosotros tenemos play acá. En el canal tenemos play. Hay play. Hay que ver nomás ya. Hay que ver nomás ya. Pero ese decimos hay que ver y ya. Ese ya es famoso. ¿Dónde las hablan los perros? Tira un 30.000 a la pucha. ¿Querés comer, pio? Grasa, brother. El próximo fin de juntada de pasión me voy a ir a Asum. Dice Pinky Inkidu. Epa. Arman un fútbol por lo menos. Todos los güey cornetas arman su fútbol, menos nosotros. Por favor, arman fútbol. Yo creo que voy a armar Vos un tenés que fútbol, armar. porque Vos yo- tenés que armar, porque vos sos el poder detrás del poder. Vamos a armar el fútbol de pasión. El fútbol de los perros, de pasión, de la barra, de todo El fútbol de la barra. No, yo este fin de semana imposible. Tranca. Es el cumpleaños de mi señora. No. De mi novia, perdón. ¡Marco! No, el cumpleaños de mi novia, boludo. Bueno, A quien le mando un enorme saludo, un beso, un abrazo y decirle que le amo mucho. ¿y qué, Porque es la semana de su cumpleaños. qué les parece si hacemos el sábado 18? A ver, Ahí sí me gusta. a ver, espera, voy a ver. Pero algo. espera. Vamos a ver algo acá. Espera. Espera. Vamos a hacer en serio, ¿ok? No, pero en serio. Vamos a hablar en serio. Acá vamos a hacer la organización. Acá, vamos a organizar acá en vivo para toda la gente que quiere jugar fútbol. Ya está. Vamos a ver. Voy a encargarme yo de que nos consigan una cancha. Yo me voy a encargar de la cancha. Voy a ver dónde podemos jugar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Será los perros se van y armamos un equipo así tipo fútbol? Espera, voy a ver qué partidos hay. ¿Qué espera. partido hay? Porque Eso- ¿y a eso hay qué que hora? primero. ¿Y a qué Sí, hora? esos son los partidos. A ver, primera. A ver, clausura 2025. Paraguay. No, Alexander, yo también me quiero ir para jugar, pero imposible que se hayan todos los vagos. Ay, espera ahí. Estoy... Coe tiene peor gestión que Bustos y Coto. Marcos va a hacer la pelota, dice Ceviño. Hecho pelota te voy a dejar después de la... ¡No! morboso que te voy a dar. Me quedo en el arco de ¡No! 9. Como sea, te da un Marco. baile morboso si hay que te animaba a aparecer Ceviño. Juntada en la Expo y nos sacamos fotos con las promotoras. No. Che, ya está la Expo de... Hay que ir a la expo. ¿Te acuerdas que hicimos ahí una activación? Chetito. Bueno, ese. a ver. Marco el famoso, sí. Y después, ¿sabes que hoy es el cumpleaños de mi primo, del perrito, del perro de mi novia? No voy. No, sí, yo sí voy a estar. Si ahora mismo en vivo estoy diciendo que me voy a ir, es porque me voy a ir. Acá está, programa de las 5 primeras fechas. Ok, decime cómo está. A ver. Estoy buscando. Acá está. A ver, sería nosotros. Bueno, hay un tema. ¿Qué es? ¿Qué El hora? sábado 18 juega el sábado 19. Si hacemos viernes. Puede ser también. ¿Sabes por qué? Porque viernes solamente juega General Caballero 2 de mayo. El viernes. Ok. El sábado juega Olimpia Tempetatí y domingo juega Cerro Luque. A las 4. Entonces, y Olimpia juega el sábado a las 6:30. Vamos viernes. Mejor Acá dice, hacer yo viernes. pongo la cancha de pasto natural. ¡Epa! Ojo, Sí, Alex Alonso. Sí, pero Alex. Alex Alonso. Sí, Pero me vas a pero- invitar a Alex Alonso, ¿puedo sumarlo conmigo? ¿Me puedo ir? Todo con Oye, Alex Alonso no me quiere. No, pero espera, Alex Alonso. Vos Alex estás diciendo Alonso. ahora. Vos estás diciendo ahora. Es más, yo me voy a poner en contacto contigo para coordinar. Pero ojo, si es en tu casa, avisarle ya a tu mamá y a tu papá que todos los vagos vamos a irnos. Ahora, los vagos, no se vayan y quieran hacer macanada, les aviso. Norma de comportamiento, todo eso si es en la casa de Alex Alonso. Si es ahora en la cancha de no sé dónde, ahí no hay problema. Puedo conseguir. Alex Alonso, ya te comprometiste, le voy a dar directo.
Vení, sí que Franco, una patada te voy a meter, dice. Plazo. No, Marcelito. No, Marcelito, ¿cómo así? Directo al tobillo ese día. No. Yo le voy a decir algo. El que me lesiona, le baneo del chat. Ay, que me lesiona. Poco lo que vas a lesionar a la gente. ¿Por qué? Pues son sucio. ¿Vos considerás a alguien sucio jugando? ¿Qué? ¿Vos considerás que yo soy sucio jugando? Muy sucio. Ay, Néstor Cuenca, ¡qué muchísimas grande, gracias. Néstor! ¡Ojo! Bueno, Ojo. Las personas que van a poder ir a ese evento que vamos a organizar Que van a jugar el primer partido. solo suscriptores. ¿Qué haces? Solo sub. No. Solo suscriptores de Twitch. Solo sub. No, mentira, ni en pedo. Todos se pueden ir, muchachos. Todos se pueden ir. Pegaría. ¿Sabes lo que pegaría también hacer? Bueno, pero ese ya es equipo técnico, Tonquilama. ¿Transmitir? Ah, en Ñemby. No, lejito. Ñemby. Pero espera, Ñemby que puede quedarle bien a ¿A ustedes les queda bien Ñemby? mucha gente. Cerca de... Cerca, claro. Váyanse a la mierda, ponis, dice Mr. Tens. Ñemby. Que nos lleva ese día, le da poderes a Coque. Coque, Ahí. dame mi sub, le quiero dar patada a Franco. Ahí Todo en ya. contra de mí. Todo en contra de mí. Campaña ya, bro, dice los perros. A cualquiera le diste. Y da al azar da. Y Marcos, preferentemente de le da a alguien que Roque Alonso, soy sin falta, voy a la pucha, qué grande. Yo estoy. Yo también estoy, vamos a irnos en el auto de Franco ese día. Sí, ya arreglé mi auto, tengo que arreglarlo. Yo Te voy a ya. hacer chapería, pintura y Ya está. service. ¿Va a jugar con Mañana. buzo? Sí, vamos a jugar con buzo. Pero bueno, ya está. Entonces, viernes 18, cancha a confirmar. Viernes Si es 18, que Alex Alonso nos dice que sí. vamos a hablar con Alex Alonso. Viernes 18, hora, pero ¿qué tal? ¿Y a la tarde? A las 4. No, muy temprano. Muy Las temprano. 6. Ah, no, viernes. Viernes. Las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. A ver. Ahí está, Pinky Q. ¡Qué grande, Pinky Inky Qué Doo! grande, Pinky Q. ¡Qué plaga! Eu. No. ¿Y va a picar? Y que el chat te eche. Yo voy a tratar de gestionar. Lleva unas cuantas Pilsens. No, Pilsen nos falta Pilsen. Y- Unas Pilsens. Podemos Pero hacer. vamos a entrar equipo diésel. Equipo 10 el vio. Sí, entre o todos. equipo... Ese equipo 10 ya no anda más hace mucho tiempo jugando de equipo 10. Ay. El equipo 10 no es realidad, no es algo real. algo Sábado que juega hoy en día Olimpia, funcione. Olimpia. King Olimpia. Y entonces, ¿qué podemos...? Alex Alonso, ¿tenés parrilla? Para meter Tiene que un haber un tercer choricito. tiempo. Y choricito yo creo que es la onda. Porque- Un choripán. 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 Compramos 10 kilos de chorizo. 10 kilos de chorizo para todo lo que quieras Equipo comer. 10 no funciona, Chorizo. Marcos. Bueno, ese ya no anda equipo 20. Los Avengers. Los Avengers. Lléveme a mí también. Yo Avengers. me voy a ir a escondidas. Igual, los de TikTok obviamente también, la No, gente claro, que se quiera ir. todo el mundo está invitado. Yo creo que solo los de Twitch deberían estar invitados. Relato desde el fútbol, no. O sea, vos decís que no tenemos que anunciar nuestras redes, por ejemplo. Tiene que ser algo más privado. Es que si no usamos nuestras No, redes... se van a ir todos los vagos. ahí Quilombo va a ser. el kill. No, una Es locura. lo va que a yo ser. pienso. Tiene que ser algo más privado entre la gente que siempre está. No que venga cualquier amigo que aparece nomás. ¿Qué dice el chat? ¿Se dan cuenta cómo los ¿Anunciamos hombres en organizamos Instagram o fútbol en 10 solamente acá en minutos? Twitch? Que cocine Natalio. ¡Epa! Pero tiene que venir de Natalio. de Natalio, justamente. Solo suscriptores de Twitch y dice, bien, Andrés Recate. Andrés Recate con la suba ahí, Mira, Andrés. Solo para los que están en Sí, el yo live, también ¿cierto? creo, coincido. 100 personas en live, solamente pueden ir los que están, los que siempre están con nosotros. Que Estoy relate totalmente de acuerdo. Marcos porque no sabe jugar, dice. Te voy a pintar la cara, Sevilla. ¡Eh! Vos vas a ser el primero que va a salir sin tobillo. ¡Eh! Sí. Solo más 6 meses de follow. 7, ponga follow age. A Pongan ver, vos, hay followaje. sábado va a farrear entonces. Sí. Sábado se puede ¿El sábado? Ah, no podemos organizar una farra tampoco. Tranquilo, na viejo. No, y caemos todos en un boliche nomás. Yo no me voy a boliche, boludo. En algún boliche de coto. Buah. A ver un poco. Conseguimos free para todos los perros. Van a Pinky, dice los perros. ¿Por qué, pío? Matías Garcete nos sigue desde
No entiendo. Ah, no, Something Ground dice, no, parece que no está, ¿eh? ¿No funciona? No funciona. Doy coi, muchachos, doy ¿Por qué coi. uno salía a boliche? No sé, hace mucho ya perdí todos mis poderes. Ya no puedo más bajarme. Antes, boludo, cómo bailaba, era una locura. Y no me dan permiso tampoco. Como Pablo. Pablo no puede decir absolutamente nada. Dice, en Marcelina, San Lorenzo es 7 versus 7, pero Alex Alonso nos dijo que tiene cancha. Sí. Bueno, vamos a estar viendo igual. Bueno, de que yo me voy a se encargar, organice, yo voy a gestionar. Sí. Yo voy a gestionar. Pero es la próxima semana. ¡Bien! ¡Bien, ¡Sebas! Bien, Marco de que está en Olympia Kings, me caes bien. Gracias, Rey. Me caes más, dice. Mal, dice. Qué triste, ¿no? ¿Por qué qué triste, muchacho? ¿Por qué triste? No es solamente para sub. No, nosotros decimos nomás, igual van a... Marco, tienen que Van a presentar el partido de la selección como fue ayer en la semi. ¿Cómo fue ayer? ¿Cómo fue Del Mundial de Clubes. Che, pegaría streamear también eso, ¿eh? El tema es que, bueno, lleva tu equipo. Acá no podemos llevar a nada. Claro, cierto. ¿Con un celular? Streameamos así, tipo... Sí, claro. Yo puedo Che, streamear ese Alex día. Alonso ya no aparece más, ¿eh? Para mí que bola fue eso. Sí. Coque, regálame sub. Hoy termina, dice, ya regalé una sub. Sí, Vos yo sabés que a tengo Fede le un estoy amigo queriendo de una regalar sub y cancha no me acá. deja, boludo. Yo tengo acá un amigo, justamente, que se llama Jorge Rojas, dueño de una cancha acá que se llama... ¿Cómo se llamaba? Pero una cancha acá en Lambaré. Así que si Alex Alonso dice que no se va a poder porque se han ido todos uno inadaptado al chat, vamos a irnos ahí. Pero yo quiero, en serio, yo me voy a encargar de que esto salga a flote. Vamos a ver qué onda. Sí, va, Justo va. ese viernes tenemos la presentación. Te pato, ¿Te pato? Coque, te paso foto del WhatsApp. Pasame nomás. Hoy tengo, acá tengo. Pasa la foto. Pasa la Ya tengo foto. el celular, ¿eh? Pasa la foto y después pasarle a Dan para ver Dale. las condiciones de la cancha, condiciones si de la banca cancha. o no banca el chat. Donde vamos a estar jugando el primer encuentro. El primer encuentro. El primer encuentro de pasión con el chat. Y hay que subir fotos también a Instagram. Obvio que sí, ese va a ser un contenido diferencial. Tenemos que hacer además Hay que muchas hacer cosas. videos también. Vamos a hacer videos con los muchachos. Con los muchachos, ¿verdad? Después, Para que ¿hace salgan cuánto ahí. nos siguen? Todo ese tema. No. Vamos a hacer tipo. Y vamos a regalar que le pega al pago, palo. voy a regalar unos vasitos ahí. El que le pega al palo lleva un pack. Sí, Por ejemplo. ya está. Vamos a organizar todo, muchachos, ¿eh? ¿Cómo? Tiene que... Usted tiene... Y encima. Con buzo, ¿eh? Ojo. ¿Te vas a ir con buzo? Sí. Voy a preguntar a... en Naput, 8 versus 8 CP natural. Epa, Ekman. Preguntá, pues. Preguntanos. Y si llego... Y si tengo 17... No jugás, bro. Bola, si tenés 17 no participás, mejor dicho. No participa del contenido, bro. Ah, No. pará, ¿por qué le decís todo 17? Si No. que se vaya y juegue. Claro, va a jugar partido, Claro. va a jugar. Claro que sí, Fede. Fede tiene- Amigo, legalmente yo vi la foto del perfil de Fede. Es un parece señor, boludo. Fede parece un exconvicto, boludo. No van Sí. a salir preso que tiene 17 años, boludo. No Así va que a pasar, tranquilo. dice. José CP, ahora mismo, porque decís no va a pasar, es porque va a Es ocurrir. porque va a ocurrir, Porque ¿eh? vos me estás desafiando a mí y la capacidad de gestión que tiene este señor. Así que vos, si decís no va a pasar, quédate más. Ya está, ya grabó Dan. Dan ya grabó, ¿eh? Dice, No. si tiene 17... No. Si tiene 17, no se la agarró. Cese preso, dice los perros. Se esté preso. 101 personas, 101 personas conectadas y... Che, está lindo, Está lindo. Ya mandóme la foto de Alex Alonso. Apurate, Navigo, que este Marquito carajo se juega, se va a jugar. Ahora tenemos que mandarnos la ubicación también. Tenemos que ver. Alex Alonso, ¿vos cuántos años tenés, nada? Y tenemos que tener autorización, permiso, heredia. Todavía no me pasó. Alex Alonso, viejo. Pero, Yo quiero ver. Espera. Decime. Che, voy a pasarle un poco un video a Adam. Ah. Quiero mostrar cómo está el Defensores, boludo. Perdón, la cancha de 3 de febrero. La cancha 3 de febrero. Donde se tiene que jugar el clásico, ¿eh? Sí.
Vale. Me dicen que este video es de hoy. Pero voy a pasar a... Las condiciones del gramado, del estadio en sí. No, pues esto está... ¿Por qué hicieron un video así? Pero mandale que me da intriga. Inviten a Eso Churri me Vázquez, agrado. inviten a Churri Vázquez para que Coque solucione las cosas pendientes, Marcos, sí. Invitado de la casa. Si se va Jiménez, yo me voy. No. Va a estar invitada, pero. No. Yo le voy a invitar, claro que sí. ¿Para qué? Es una reconocida por el chat. ¿Y qué? ¿No se va a ir, mi hermana? ¿Y si yo le escribo y le ¿Para qué? digo, Jim, estás invitada? al Vamos a caer en fútbol"? otro paga, entonces. Ah, ¿por qué, vio? Ahí se Porque enoja. está- Se enoja en su cara. Estoy gestionando, muchachos. No sé si se va. Estoy acá hablando con su tutor legal. Mirá vos, mirá vos. Buah. Pero así que no se pone en la muñeca. Ya seco. A Cobra Kai era. Así lo Marcos, viste que ustedes están todos para eso. Se prestan toditos. 110 personas, ¿eh? 110 personas. Vos sabés, antes de entrar en mostrar En lo de- cómo está el... Sí, 3 de febrero. Me tuve un sueño muy raro, boludo. Un sueño rarísimo. Soñé que Vale. soñé que me hizo correr la barra de cerro, boludo. Pero que estaban entre 100 ñatos que me venían a pegar todito con pistola y eso, boludo. Entonces, Y la fecha número 6 va a ocurrir. ¿Te imaginas? Hay que grabar ese un vlog. Me persiguió la barra de cerro. Escapé, por de suerte. hecho, que una vez me escapé de la barra de cerro. Me acuerdo de esa anécdota. Voy a contar esta anécdota de nuevo para la gente que sabe. Bueno, Que no sabe, que no sabe. Clásico Olimpia Cerro Defensores del Chaco. Copa Libertadores, año 2022. Primera fecha del torneo de la Copa Libertadores. Jugaba Olimpia contra Cerro en el Defensores. Terminó 0-0 el partido. Partido difícil, me acuerdo. Pero, ¿qué pasaba? Que después nosotros, con mis amigos, justamente nos fuimos con Tomás, que es el hincha de Talleres, que ayer estuvimos hablando con él. Nos fuimos con él y estábamos Garrido, el hincha de River, Tomás y yo. ¿En dónde? ¿Qué pasaba? Que nosotros siempre cuando salíamos de la cancha teníamos un lugar que le decimos el muertito, Ujú. donde nos vamos a esperar colectivo o Uber y todo eso. Le decimos, el lugar de donde nos vamos a esperar es el muertito, que es una funeraria que está cerca del Defensores. Y le decimos el muertito. Entonces decimos, bueno, termina el partido y decimos, ¿dónde nos encontramos? Si es que nos vamos a sectores diferentes, ¿dónde nos encontramos? En el muertito. Ok. Nos fuimos al muertito. Llegamos al muertito y estábamos esperando nuestro Uber, todo esto y aquello. ¿Qué pasa? Que el muertito queda sobre la calle Carlos Antonio López. Sí. Lugar en donde sale la barra de cerro al terminar el partido. Claro. Y nosotros todos con camiseta de Olimpia. Olimpia, claro, todo uniformado. Tommy, Garrido, yo, todo con camiseta de Olimpia, Sí. frente al muertito, y de repente vemos así No. los colectivos. Los 5 colectivos así de Hija de. lleno de. Parecían zombies, loco. No, de Walking Dead era el tema. No. De Walking Dead un poroto, ¿verdad? Y en eso nosotros nos quedamos parados, ¿verdad? Yo así digo, tiras, por ahí vienen los de la barra de cerro, digo, ¿verdad? Sí. Y digo, y ahí, ¿qué pasa? Que viene una moto, ¿verdad? Con unos hinchas de cerro y dicen, los perros corran porque estos tipos se van a bajar y le van a matar. Ah, buena onda, los perros. Buena onda, no avisaron, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo agarro y yo digo, no. Yo no voy a correr, boludo. Encima tengo amigos que me respaldan. Estamos entre 3, estamos. No, yo me planto cara, dije. Yo me planto cara. Me doy la vuelta, Tomás. Nunca le vi correr tan rápido a un argentino, ¿eh? El tipo corrió. Me doy la vuelta, el tipo ya está una cuadra más allá. Mi otro socio ya estaba 2 cuadras más adelante. Y ahí me quedé yo solo, boludo. Y dije, y bueno, no puedo. Si 1 contra 100 no está bien. Entonces corrí también. Corrí también, dice. Cae. Y boludo, vos sabés que se acercaba el colectivo y ya se bajaron todos los zombies ahí. ¡Ah! Así estaban. ¡Ah! Y bueno, y nosotros corrimos.
Corrimos y bueno, llegamos hasta el Super 6 de... Creo que el Super 6 o Stock de Colón, no me acuerdo. Saludos a las dos marcas. Bueno, el Super de Colón. Sí. El Super de Colón. El primero, el que dijiste. Y Sí. el, atendé, el curepa tembo. No, pará, maleducado. Agarre el tipo. Así estaba, pues no podía respirar tanto que corrió el burro. Y yo le digo, ¿qué te pasa, estúpido? Le digo, te corrió la barra de cero. Di. Hijo de puta. ¿Le hubieras pegado? El tipo corrió más que yo y encima se burla de mí sin poder respirar, boludo. Bueno, esa es la historia de cómo una vez me corrió la barra de cero. Marcos, no jugás más, no fuiste ayer al fútbol o tu suegro ya no te invita, Rey. Ayala, querido. Marce, ¿cómo te va, papá? No es eso. Yo estoy en lo de mi suegro. Me quedé ayer. Me quedé en lo de mi suegro. Y no, tengo programa, Rey. Tengo programa por Tigo Sports a las 21 horas. Oye, fútbol. Juega de fútbol, sí. Andate, pues. Ya te expliqué con la cuestión. Pero bueno, hablando del fútbol, nos mandó ya la foto. Ah, Ah, no. cierto. A ver. No, todavía no. Gacho, Pero no. tenemos la imagen del... No, Tenemos te que mandé ver lo el- de la cancha de WhatsApp. 3. Mira, espera. La cancha de 3 de febrero. Una vez más pasó que se subieron. Che, yo quiero hacer algo. A mí me gusta esto. ¿Por qué no tenemos que hacer una sección de anécdotas del chat? Anécdotas del chat donde ustedes nos cuentan o nos mandan por mensaje alguna anécdota futbolera que les pasó y vamos a ir a contando acá. Las anécdotas del chat. ¿Les gusta esa idea? Es idea de Pablo. Una vez se me pasó que se subieron en mi colectivo, pero yo tenía camiseta. Un socio, sí, y tuvo que quedarse sin remera. La barra se subió en la cancha. La barra se subió en la cancha de Guaraní, ahí en el 27. Ah, no, déjate de joder. Dice, para mí que ya pues... No. Sí, ustedes tienen que mandarnos sus anécdotas, tienen que escribirnos y nosotros vamos a leer acá. Vamos a leer o si quieren mandar audios, Audio, obviamente, también audios. Hola, Alan, ¿cómo te va, querido? ¿Todo Mira, bien? mira cómo está donde se tiene que jugar el clásico en la sexta fecha. ¿Pero por hecho qué ponían puta. esa música? No sé, pero nada que ver. Che, déjate Ay, de pues, joder. puta, así. Así está el estadio de... Tres No. Ahí se va a jugar el clásico. Pues parece que, no sé, ¿quién luchó ahí? ¿Rusia y Ucrania, boludo? No, evidentemente hubo algún concierto, me imagino, por eso hay tantos cuadraditos de plataforma. ¿Cuadro de guerra esto de boludo? No, hubo un evento. Acá hubo una farra de la gran flauta. No, pues está bien que es la farra, pero que... No, claro, pero, Pero yo que nomás pongan que en condiciones. el tema es que vos en la nueva olla pues se hace farra y todo lo que quiera, pero se pone todo para que no afecte al pasto. No, evidentemente no tienen la Acá misma se tecnología. nota que no es más hay. arcaico. Claro, entonces los perros pisan todo. Está Vengan chogosa. al 2 de mayo, dice Pinky. El estadio de mayo es muy lindo. Para lindo. uno está mejor. Sos maleducado. Y ahí el chat Y dijo. vos sabés que sí, ¿eh? Che, pero en serio, acá no se puede jugar. APF, Copa de Primera, no sé quién se encarga, no se puede jugar acá. A no ser que se haga un trabajo excelente. Papá, vos te estás olvidando de la pintura verde. Para el Claro. pasto. ¡Ah! Chapería, sí. pintura, que Bronco, jueguen pues, los perros. Bronco estuvo ahí, dice. Chapería, pintura y que jueguen los perros. Pintura verde nomás ya. Se fue Bronco ahí. Ah, ¿legal? Bronco. V falta. No, Van a pintar. Evidentemente van a pintar. ¿Por qué no van a la cancha de 3 de mayo, Marcos hoy? Dale. Y 3 de mayo. Cachorro. Dice un poco de cita y ya está. Recibió ¿Vieron? Pio Hate Sosa. Yo no. Voy a fijar un poco. Voy a ver acá. ¿Por qué pegar si Hate ni jugó? Todavía, No puede ni decir nada a la gente. Después va a meter un gol. Yo creo que antes de De la llegada de los jugadores no puede putear. No, cuando llega el jugador y si hay hate es hermoso, porque le puede callar la boca. Pues. Para mí está bien. Olimpia no busca un volante central. Olimpia Pio busca un volante central. No y yo sé. le estoy respondiendo. ¿Tenés Todo- data, Pio? Y todo indica que no. Todo indica que no está buscando un delantero, está buscando un refuerzo para un recambio para redes, pero para Richard no están buscando. A ver,
Ahora voy a ver lo de Ramón Sosa. Puede ser la pieza que le falta a Olimpia en algún momento. Y después se quejen los perros. ¿Por qué no buscamos tal cosa? Y ahora pueden buscar. ¿Están buscando o no? Un volante central. Por ahora no hay ninguna información. Sí, nomás. Olvida todo lo que fuiste alguna vez. Aquí vas a ser lateral, le dice la gente. Bienvenido al al más grande de Brasil. Solo quiero que los jugadores honren la camiseta y luchen sin parar. No, yo no estoy viendo refuerzo de peso. Bienvenido, crack. Bienvenido. Ahí está, mirá. Ahí está. Esta es la presentación de Ramón al Palmeiras. Vamos, Palmeiras. Ya llegué, familia Palmeiras. ¿Vos Hoy sabés que con su presentación, vea. no estoy viendo hate, ¿eh? Para mí que los perros no me tiran. Habrán visto uno o dos tweets. Pero siempre va a haber hate. Por todo hay No, hate. pero bueno. Y más otra vez en Twitter. En Twitter es imposible que no haya hate, o sea, no. El comentario de la publicación de Nottingham Forest es lo que dicen los perros. Del Nottingham. Bueno, pero si no. Y bueno, pues si ni jugó. Pero si ni jugó en ese equipo de remil mierda, cagón. A ver, acá está. Ramón Sosa left the club, joined to Brazilian side, Palmeiras to permanent deal. Dicen acá, los que dejan de seguir al Forest, automáticamente dejar de seguir. Sí, vamos a dejarle seguir al Forest. Sí. De paso, ya. Ya, el perro Nuno no- Espíritu Santo pecho frío, nunca va a ganar nada, no le valoraron, no le dieron oportunidad de dejar de seguir. Equipo Todo chico. paraguayo nomás somos. Sí. No valoraron a este gran jugador, dejar de seguir. No, Jorge, Va a no. ser feliz y va a ganar títulos, dice un hincha de Palmeiras. Ninguno en inglés. Palmeiras tiene 3 Libertadores, el Nottingham tiene 0. Gracias por nada, un follow. Ramón no ha dejado el club. Ustedes dejaron. No. No hay nada. No hay No, nada. no hay Bola. nada. No hay nada. La gente está puteando, hermano. Por no haberle hecho jugar. Ujú. Y me parece bien, boludo. Me parece bien. Son de. Súper bien que le puteen. Un tipo que es un jugadorazo, no le dieron oportunidad en un equipo que realmente. Pero no No te podría. digo nada, no yo te digo sigo que sea de la gran diciendo- puta, Yo boludo, sigo ¿eh? diciendo, no iba luego a tener lugar Ramón Sosa en el Nottingham Forest. Nuno Espíritu Santo hizo bien las cosas y no era un jugador que le servía. ¿Y qué peor va a hacer? Al peor le llevaron. Pero tampoco iba a jugar en el Nottingham. Le fue muy bien al Nottingham. No es que el Nottingham se cayó y le fue mal, igual no jugó. El Nottingham terminó jugando bien y para el técnico Ramón Sosa no era titular. Y eso nomás. Jugó bien el Nottingham Forest esta temporada. Llegó a estar séptimo. Terminó Para Ramón séptimo. Sosa con Vitor Roque, ¿eh? Y estuvo a 2 puntos de estar quinto. O sea, hizo bien las cosas el Nottingham Forest. No se le puede recriminar nada al Nottingham Forest. Son unos pelotudos, evidentemente. No le hizo jugar, man. No le hicieron jugar, pero hicieron bien las cosas. No le pongo putear tampoco. Sí, estoy tratando de ver qué se dice. Bueno, Manu Romero, ¿eh? Manu Romero deja oficialmente Olimpia. Según Bruno Pont, se convertirá en el nuevo jugador de Instituto de Córdoba. Es un préstamo de 1 año con opción a compra de 3 años. Nos confirma ahora su representante Martín Ibarrola que Manu Romero va a ir cedido a Instituto de Córdoba con un préstamo de 1 año con opción de compra de 3 años, de contrato de 3 años. O sea, Manu ¿Baja Romero- sensible? No, Ni por si acaso. no, para nada. Yo creo que ¿Para qué querés al jugador? era un, claro, aparte de eso, Pero si muchos lo logra- jugadores. si lo logras vender es plata para el club, pero también era un recambio un recambio natural de redes. Ahora, no está Manu Romero, pero te llega Fernando Cardoso. Pero espera, pensé un poco. Este puede ser un salto importante para el jugador. ¿Cuántos equipos, o sea, hablando de Cerro de Olimpia nomás, Ujú. cuántos jugadores de Cerro de Olimpia pasaron por equipos chicos de Argentina para después volver y jugar bien? Mati Rojas,
Mati Rojas, Mati Rojas. Llegó a pasar. Por Defensa y Justicia. Creo que estuvo... Hugo Fernández también estuvo en Defensa y Justicia. Villasanti estuvo en Temperley, si no estoy equivocado. Me pueden confirmar. Después, muchísimos jugadores de Cerro y Olimpia pasaron por Argentina para afianzarse cuando eran chicos. Y creo que puede ser bueno para Man Romero ir a Argentina. Sí, Muchísimos obvio. jugadores. Muchísimos. Claudio Aquino no es paraguayo. Pínola también, que estuvo por Belgrano. Después, a ver, Te hablo de chicos de formativa, más que nada. Tito Torres estuvo por Colón también. Porque Manu Romero sale de Olimpia. Manu Romero es de Olimpia luego, ¿verdad? Sí, Manu Formativa, Manu pero Romero estuvo en es de Triqui, Olimpia. pero Manu Romero es salió de Olimpia. Es canterano de Olimpia. Y muchas veces le puede. Funciona. Y bueno, Hugo Fernández que también estuvo por Claro Defensa que y había Justicia. mejores jugadores que Ramón Sosa en el Nottingham Forest, por eso no jugaba. Evidente, ni aquí en Olimpia. Que sean unos pelotudos y que tampoco le prueben es otra cosa. Pero sí había mejores jugadores que Ramón Sosa en el Nottingham y por eso no era titular. Después que no le hayan probado, aunque haya metido goles, es otra cosa y son unos pelotudos. Igual, Pero igual, estaba igual yo año te el digo Langa. algo. El Langa año le fue excelente en el Nottingham Forest. Hay que ser realistas también, los perros. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay que también? ser realistas también, no podemos tirar bomba porque es paraguayo, es un jugadorazo. Hubieran dado más oportunidades, le hubieran dado más oportunidades. Pero lamentablemente le tocó un Forest donde no iba a ser titular. Che, pero Ramón, los partidos que jugó con el Nottingham Jugó bien, jugó- pero no son unos jugó mal, pelotudos, boludo. pero son unos pelotudos y no les dieron. Eso, no le dieron yo creo espacio. que eso es lo que más le pica al paraguayo. Eso es lo que le pica al paraguayo, eso es lo que nos pega. que Ramón Sosa jugó los pocos partidos que jugó en el Nottingham, jugó de la gran 7, hizo goles, pero no tuvo oportunidad. Yo creo que eso es Ahí lo que más hubiera pica al pegado, paraguayo. eso es lo que yo digo, pero tampoco le puede recriminar que tenía que haber sido titular, porque no era el momento. No era el momento, llegó justo en el mejor Nottingham Forest de los últimos 10 años, ¿qué te puedo decir? Le hubieran dado más espacio, le hubieran dado más oportunidades, evidentemente. Atacante, números piores que zagueiro. Fecha as portas cantina. Números peores que un defensa, dijo. Y lo otro, eso en Twitter. Sí, acá estoy viendo. Bueno, pero Twitter es un lugar donde te mandan a la puta por decir algo. A ver, yo tuiteo algo ahora y me van a retar. Voy a poner hola. Ponen a Ahora ya tuiteé hola. Brazucas. Bien. Fabricio Domínguez parece Hola. estrella de rock. Acaba de llegar. Tiene pinta de rockero, ¿verdad? De cantante cardelino parece. Sí. Dijo que no se va a quitar el bigote. ¿Y por qué se tenía que quitar? ¿Quién le dijo? Y dijo no, que es su marca Twitter, personal. ven por tu Twitter. A ver si ya te respondieron. Pasión Estudio me responde salame. Qué mala onda la gente. Salame me responde Pasión Estudio. En... Mira qué maleducado, boludo. Qué locura. Ay, mira, ya te dije. Perro inútil, exjugador. Ya me dijo un tipo. Perro inútil ex jugador, te dijo un tipo. Qué hecho puta. Ese es los perros del chat nomás. Ah, Jorge Cerrista. Ya hay Épico. otro. Andate a la puta coque. ¿Te das cuenta? Dice cachorro luqueño. Cachorro. Cachorro. Y eso. Así, eso no, es la prueba viviente de Twitter, muchachos. Me encantaría ser Fabricio Domínguez. Tiene mucha facha el tipo. Muy fachero. Yo creo que vos desde hace tiempo le querías parecerlo ya a él. Le Con tu estás tratando de bigote. parecer, ¿eh? El pelo, más medio largo. No, por el bigote. Ando quitando el Es una mezcla de Soñora con ¿Qué Fabricio pasó de Domínguez. señora? No sé yo. Y está en el club. Está con el club. Señora apenas está buscando equipo. ¿Qué pasó, señora, fuera bola? Pues no va a ser tomado en cuenta. Pero Araujo tampoco iba a ser tomado en cuenta. Bruno Valdés no fue tomado en cuenta y en serio no está siendo tomado en cuenta. Chico de Costa no fue tomado en cuenta, pero se le va a vender. O a préstamo con opción de compra obligatoria. Pero lo mismo pasaba con Araujo. ¿Y señora ahora qué? No entiendo. Complicado, ¿eh? Porque muchos pues dijeron que no iban a ser tenido en cuenta y, Sí. y uno está jugando todavía. Raro, ¿eh? Raro. Una mezcla de Soñora y Cantinflas. Hay audios, muchachos, 0986 15 21 80. Escuchémoslos, por favor.
A la altura de la tarde, Buen 1 y día 4. y los perros, los más trabajadores. Che, el problema de Olimpia con los delanteros, muchachos, ¿para que qué no? tanto delantero? Que traigan técnico que valga la pena nomás. Gran puta. Bien. Una vez pasé en este Emilia que pasé en 15 con mi informe de Fluminense versus Chelsea por las semifinales del Mundial de Clubes. Bueno, empezó el partido, luego Chelsea empezó a tocar la pelota, luego viene el primero de Chelsea, donde un golazo totalmente de Joao Pedro, que se creció en Fluminense y ahora le mete la ley del ex en un doblete para el Chelsea, para que vaya a las semifinales. Bueno, después erró mucho quizás también Fluminense, salva una en la línea Cucurella de una pelota de John Arias, que se iba entrando despacito, pero Cucurella estaba ahí, salva la línea. Luego, eso es más que nada lo más importante. En el segundo tiempo hubo un chequeo VAR por un penal para Fluminense, donde termina no siendo penal, y ese le bajoneó mucho al Fluminense para poder empatar el partido. Luego, entre tocar, Fluminense pierde una pelota en el medio y ahí se viene la contra letal del equipo de Chelsea, donde Joao Pedro esa contra no te perdona y termina metiendo un testarazo para que Chelsea se vaya al frente 2-0 y para que Fluminense se quede prácticamente sin chances de poder revertir el resultado. Y bueno, Chelsea va a enfrentar al ganador de PSG versus Real Madrid hoy a las 4, y ese también va a ser un partidazo y nos vemos con el informe de mañana, PSG versus Real Madrid. Chau. Epa. No nos dijo te quiero mucho. Malo. Malo. ¿Hay más audios? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiraban, ¿Qué dijo? No escuché. Muchachos, ¿qué tal? Buenas. ¿Vieron el tema del caso de Ancelotti, que se fue ir preso, o sea, que el Real Madrid denunció algo así? Y para usted vio fue en mano lo del Chelsea, que no le cobraron el penal a Fluminense. Evasión de impuestos, dice. Bueno, ¿cuánto hay así? Messi tuvo ese quilombo, Cristiano, Ancelotti. Lo que vi que el hijo de Ancelotti iba a ser técnico Sí, acá dicen. de Botafogo. Botafogo. Un tribunal español condena a Carlo Ancelotti a 1 año de prisión por fraude fiscal. A la puta. Se puede ir preso Ancelotti, ¿eh? Para eso lo vienen de acá. Che, Morel querido, no es hate, pero cada vez se te nota más la pancita en la cámara. Dice, Gabriel querido, te voy a dar una ley de vida, ¿sí? No me molesta porque a mí realmente no pasa nada si me decís lo que me quieras decir. Está súper bien, no entró la bala. Pero sí, te digo que a otras personas no le digas, ¿eh? A otras personas no le digas. No les gusta. A mí no me importa. A mí me puedes decir lo que quieras. Pero a otras personas no. Le puede caer mal. Body positive. Entonces, tipo, reservate esos comentarios, mira. ¿Qué pasó de Nelson? Está en el 13 ahora. Está full. Chameando. Está chambeando. Todo a ti, Core. Todo a ti, Core. ¿Qué iba a decir, Pablo? Brasil no tiene extradición, ya investigo todo. Pablo tiene la Brasil data. no tiene extradición. Uy, ¿Qué uy, te monte? uy. Pablo estaba buscando chisme. Mira un poco. ¿Y si sí? ¿Qué? ¿Y si por eso se fue a Brasil? ¿Y puede ser? No, joda, no creo. No vamos a hablar de teorías conspirativas acá. Marquitos, yo estoy para jugar con ustedes si querés. Abel soy. Tranquilo, si necesitas un 10 tipo William Mendieta, avísame nomás. ¡Ya! ¿Qué hace, Marquito? Qué grande. Ahí a los muchachos. O sea, una anécdota que me pasó Sí. jugando una vez. Cancha Independiente acá en el barrio Tacumbu, barrio obrero. Semifinal. Me acuerdo que jugamos contra el equipo de Marcos Melgarejo, ex jugador de Nacional. Sí. En ese equipo también jugaba Uruguay, el que era de Olimpia, después jugaba Nacional también. Bueno, jugamos contra ellos. O sea, que Uruguay. aparte de que me metió un baile Marcos Melgarejo,
pues yo juego en el medio. Hubo una pelota, hermano, que me fui como para ñembo, mostrarme o querer golpearle. No, qué mal parado me dejó. Me rompió toda la nariz, la boca, boludo. Me metió un codazo. Gran puta. Y eso, Marquito. Saludos a los muchachos. Saludos. Saludos, Qué grande saludos. Abel Gonza siempre está con nosotros. Es que Abel. realmente nosotros, esto es algo muy cierto lo que dice Abel, Ujú. Nosotros, o sea, nadie está preparado para jugar contra un tipo que juega en primera. No. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Sí. Que, por ejemplo, Maciel está más cerca de Messi que vos de Maciel. Sí, Sí. totalmente. Maciel en un Mucho. fútbol 5 No, te sería jodas. Era un crack. crack. Vos sí que Maciel está más cerca de Messi que vos de Maciel. Sí, Sí. es muy diferente el nivel. Yo Franco. creo que es cierto, pero no sé si Maciel. Amigo, yo jugué contra ¿Qué dijiste? Quique Mesa. Yo creo que es cierto, pero yo creo que, por ejemplo, Maciel es más cercano a un nivel normal que a Messi. No. Vos sí que es cierto, 100%. Yo creo que hay Sí. jugadores que en serio no están tan Amigo, cerca de yo Messi. jugué contra un Quique Mesa retirado y contra un Pablo Ceballos retirado. Y nos ganaron, nos rompieron Pero todo. está más cerca ellos de Messi que yo de Maciel. Sí. ¿Que yo de Maciel? Sí. ¿Que vos de Maciel? Sí. ¿Que vos de Maciel? Claro. ¿Es cierto Amigo, esa ley? Claro que No sí. puede ser cierto. Quique Mesa, yo quise cuerpearle a Quique Mesa, imagínate. Yo que estoy gordito, le quise cuerpear a Quique Mesa. Le cuerpeo. Duro. Está. Explotó Yo- todito. yo me te moví, hizo boludo. quiropraxia, te hizo. Sí. Y hay una pelota que yo le quiero marcar a Pablo Ceballos. Epa. No sé qué hizo, boludo. Hizo un... ¡Pa! ¡Pum! Al ángulo. Es que aparte, O sea, yo no- creo que... nadie dimensiona lo lejos que estamos de Es que este jugador de muchos primera. dicen, no, pero no es habilidoso. El tema es la experiencia que vos te ganás a lo largo de tu carrera en Ahí está. primera, muchachos. La experiencia es lo que va... Uno que hizo inferior, malo, ya le dan los perros. Sí. Claro que sí. Sí, o sea, se nota un tipo que jugó mucho tiempo en inferiores, se nota cuando juega un fútbol así entre los perros, boludo. Sí, otra velocidad. ¿Quién es el que mejor Otra juega en este velocidad. chat? Sean sinceros, ¿quién tiene un nivel superlativo? Sí. Yo no puedo decir que soy un crack. Vos Diga- tampoco ojo. puedes decir que soy un crack. No, ¿Quién no. es uno que puede decir yo juego muy bien? Pablo, andate a la puta. No voy a levantar tu mano. Yo digo, Pablo antes era un jugador. Antes, Antes. Ahora Todos estamos fuimos retirados antes ya, boludo. cracks. yo, Adrián Fleitas, Yo yo, hice. Enzo. ¿Ustedes creen que son buenos en serio jugando al fútbol? Tipo, en serio, bueno, nivel Belén los perros sí es mejor. buena en el fútbol, ¿eh? Belén juega bien. Nivel los perros. Son superiores a los perros ustedes. Fuera bola. La cabra dana. No le viste de la cabra dana. porque La no se cabra graba. Dan juega bien. Mala onda, no quiere a su partido, dice. No quiere mostrar su Hoy le categoría. voy a ver a la cabra Dan en acción. No le da que O sea, trozar. jugando. esa rodilla vale oro, o sea. Yo jugué contra Pablo en 2015. Morteiro, dice el chat. ¡Ojo! ¿Qué pa? Cerro busca un sexto. Sentido. Puede venir un sexto refuerzo. ¡No! ¿Por qué eso es así de malo? ¿Qué me hiciste? ¿Cómo ¿Cómo sexto sonó un sentido? cosa? No, No. Es un jugador con mucha experiencia. Hola. La animación. Impresionante. Exclusiva. Me dijo todo, animación. Che, Ya sé quién es. ¿tu círculo vicioso? ¿Quién Va a es? venir un jugador casi retirado que pinta que... No, Perana, ¿quién puede ser? Yo creo que venía un jugador caro de la casa. ¿Eh? Que así pio, ¿eh? Así pio. ¿Qué? Billy. No. No, me encantaría. Willy, pero no. Willy ya jugó con Guaraní, no puede más. Nada, diga nomás. ¿Pero quién puede ser? Un jugador con mucha experiencia. Welcome back. Falcao. Lingard, dice. No, Lingard es así, tan cierto. Billy. No, ¿quién puede ser, amigo, en serio? Un jugador con mucha experiencia. ¿Qué le falta hacer? Romeo Campos estamos llenos, delantero estamos Falcón llenos. cobraba $130,000, boludo, en Millonarios. Hijo de puta. William Mendieta. Falcao está libre. ¿Legal? Sí. Falcao quedó libre. Nah, pero... Marcos Rojo. Pablo Marcos García. Rojo también va a quedar libre. Marcos tiene pinta de arquero de salón porque... Dice porque los de su valle en el fútbol de salón son fuertes, ¿cierto? Sí, Marcos era arquero. Sí. ¿Vos eras arquero de salonista luego? Sí, sí, sí. Walter Clark, dice los muchachos. Walter Clark. No. Claro. Los perros están jodiendo. Sabarino.
James Rodríguez. ¡Epa! La M se la yo sí. Valbuena. Vos sabés que... Cardona. Vos sabés que Cerro llamó a Savarino y le dijeron... Hola, ¿qué tal? No. Llamó, le dio para que... O sea, que haya un negocio, un tipo un trueque entre Cecilio, Savarino y un poco más de plata. Y el club de Savarino inició una demanda contra Cerro Porteño por estafa. Ya soy re simpateo. ¿Qué decís, Coque? Es muy fuerte lo que estás diciendo, boludo. Y Para no mí entendés que por quiso qué, tirar Juan. una info que le contó a alguien de Olimpia, se le iba a escapar y decir que tiró chiste nomás ya. A mí que así funciona la cosa. Realmente yo vi en Facebook ayer. Ah, bueno, entonces un chiste de y me Facebook. cae de risa. Sabarino dice: 3 millones más Cecilio. ¿Ustedes se acuerdan cuando quisimos hacer una fake news de un fichaje? Y nos bajaron. Y nos bajaron. Queríamos que Momo sea nuevo jugador de Guaraní y nos bajaron, no nos permitió la gente de Pilsen porque no podía demandar a Momo. creo que no tenía mucho Encima sentido. creamos igual. todito, tipo, bienvenido Jerónimo Benavides. Y con la remera de Guaraní, boludo. Facebook solo usan los viejos. Ayer salió... ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Qué hay, Les servicio? quería proponer una temática de los técnicos paraguayos. Si Julio César Cáceres hoy ya es el mejor técnico y le sacó el puesto a Chiqui, y luego los técnicos infravalorados, así como el Botellón o Arrúa, que ya hace bastante tiempo está haciendo bien, y Bobadilla también tuvo un buen semestre con Ameliano. Muchachos, yo estoy para el fútbol legalmente, pero quiero saber nomás si Franquito y Nelson tienen IPS. Porque al hueso, Mira, ligamento cruzado dentro del chat. Ligamento, ahí está. ¿A qué hablas? Hablando. De ligamento cruzado. No, ¿qué decís, boludo? Hablando de fútbol. Mira un poco. Hola, fútbol. Epa. Sacan una de esas ahí atrás de su fondo. Ese vaso. Ese vaso que... ¿Cuál vaso, El de abajo y el de arriba. ¿Por qué me querías sacar? El de arriba. ¿Por qué le querías sacar a Luque, Y boludo? el chat dice que vos no viniste por culpa de él. Porque dice que perdió Luque y te pusiste ¡Mira la bajo. Barbelli! Mira la... ¡Mira la Barbelli! Cuando hay mucha barba... Es mucho raro. Rivera Nelson C. Te banco la barba a bulto, lo Nelson. No, puta. Banco ¿Cómo andan? a muerte esa Barbelli. Encantado de volver a mi casa. ¿Cómo te va, hermano querido? Hola, Gerard, Nelson. Bien, Gerard, bien. Estamos trabajando. No, Está bronceado. No estoy durmiendo. No, por eso es la barba, boludo. O sea, Sí, qué buena barbita, ¿eh? sí, te queda Te bien. queda bien fuera bola. No. ¿Cómo anda? Contento de volver a este maravilloso chat. Ay, el chat te extrañó. Hola, mi Nelson. Bienvenido a fútbol. Hola, Nelson dictador. al estilo Pelusa Rivera. Dice, sigue trabajando. Se acordó de laburar. No, basta, chaval. No, muchachos, ¿Cómo grande. Labura mucho este señor. Che, que todo el mundo llegó hoy, ¿eh? Sí, Sí, vinieron llegaron todos todos en el mismo, juntos. para mí que en el mismo avión y todo. No. Uno vino 11:20, otro llegó 11:40 y otro llegó 10:40. Claro. Hay que estar, mi Papá. Claro, güey. Perdió libertad. Guau, no vine porque perdió libertad. Por eso, Guau. Hola, ligamento cruzado, Y dice. bueno, está bien. Dice, ¿es el invitado de la semana? Che, ¿se armó un fútbol, Achón? Sí, Contra el chat. Viernes, ¿cuánto era? 18. Viernes 18, bebé. Sí. Viernes Porque sábado 18 en la cancha de Alex Alonso. Bueno, eso está por confirmarse, pero con el chat. Es con el chat. Viernes 18, ¿a qué hora? Y estamos viendo la No, 18, a la tarde, la 19. 18 queremos hacer. Bueno, la gente que estudia. ¿Qué hora eso. vos podés? No, yo no puedo 18. 19. Sí, A las 9 hagan. Las 9, la gente ni estudia eso. ¿Cómo pido hasta las 6 de la tarde, boludo? Pero si es las 9, entonces podemos hacer sábado. ¿Y por qué Tenés no? que ver el campeonato. No, y eso vimos. Olimpia juega a las 6:30. 6 millones de seguidores perdió Nico Williams. Después de terminar un partido, irte a jugar fútbol. No. No, ni pedo, una cagada, güey. Está bien, viernes a las 9 también. No está mal. Vamos a confirmar el horario y la cancha. Si es viernes a 9, yo estoy. ¿Quién juega ese viernes? Nadie. Juega juega Ameliano. 2 de mayo contra No, 2 de mayo. Ameliano. por Sí, ahí, sí, algo sí, así. sí. O sea, no tenemos, no hay nadie. Vacaciones con ya la semana que viene. Ah, es cierto. Vos tenés vacaciones, Fede. Cierto. Te queda bien la barba, Camilo Suárez. ¿El No. no. Hoy? ¿Qué jugado? ¿Vos hoy? Qué grande.
Tenemos audios. Hoy juega el Real Madrid. Hoy juega el Madrid a las 4. Mundial de Clubes en Vic 2025. Sí. Creo que se fue deshilachando, ¿verdad? Sí. totalmente. Empezó muy fuerte. Creo que no ayuda mucho la locación. Estaría lindo que se juegue en Europa o en América, Sudamérica. El En próximo. Sudamérica estaría bueno. Lucas Ock dice que no más Ñembu, si llevamos nuestro chilere, sí o sí se lleva espejo y eso. No, yo pero tengo vamos a un ver amigo, que- yo tengo un amigo acá con una cancha en Lambaré. Así que vamos a ver. No. Ya te respondo, no. ¿Qué? No. ¿Qué es lo que no? ¿Vos hablas de Nelson Rivera? No. Ah, Ah, yo- no, obvio. si hablaras de mí, ya te respondo que no. Bien. Ah, no. Hoy Decimos somos por- finalistas, dice Alam. Ah, mira. Mira un poco. ¿De dónde? De... ¿Será de PSG? Por eso. Brasil Mundial de Clubes 2029, dice bueno el eso. decano. ¿Cómo sale? ¿Cómo decís que sale hoy el partido, Nelson? ¿Cuál es tu pálpite? Lo que pasa es que vos estás queriendo hacer un clip forzado. No, esto no es clip. Sí, forzadísimo. No es con clip. No, boludo, el Madrid campeón del mundo. Ya está. ¿Eh? Hoy moja Kiki. Después de la diarrea que le agarró, una locura. Y está bien, boludo. Pero en serio, Hoy 6 moja- kilos bajó. Y bueno, yo estoy para una diarrea. Yo Está también fina. estoy, no te imaginas, un 10 kilos más. Hoy gana el Madrid 1-0. En tiempo suplementario encima. Ah, no, quieres Así sufrir. puedo ¿eh? llegar a ver. Está todo trabajado. Todo trabajado, todo listo. Sí, sí, todo listo, todo listo. PSG es el primer equipo en lograr 7 títulos en una temporada. Puede optar al Eptete. A ver, ya ganó. Eptete. Claro, nunca se llegó hasta sextete se llegó. Liga ganado. Ganó el triplete. Ya está, ganó el triplete. Bueno. Después ganó la Supercopa de Francia. 4. Ganó, pero espera, todavía no ganó los 7 títulos. Le faltaría la Supercopa de Europa que no jugó todavía. No jugó todavía. Mundial de Clubes. Mundial de No quiere Clubes. ganar. Lo que pasa es que hay Ahí que tiene ver. que jugar la En Intercontinental diciembre tiene que jugarse la Intercontinental. también. Sí. Tiene que jugar la O Intercontinental. va a haber Intercontinental año de Mundial de Clubes. Buena pregunta esa. Eso es una buena pregunta. Para mí no tendría sentido. Si ya jugaron. ¿Qué cosa? No, para mí que sí tendría que haber. ¿Tiene que haber? Tiene que haber. Porque viste que Real Madrid se presentó a este mundial con el parche de campeón intercontinental. ¿Cierto? Y el City se presentó a este mundial con parche de campeón del mundo. Pero ahora el que gane el mundial de club va a tener el parche de campeón del mundo hasta 2029. Sí, sí, sí. Sí, no tiene que haber porque el campeón de la Libertadores va a querer jugar, me imagino. Claro, para mí sí diciembre. va a haber intercontinental. Tiene que haber. Y claro, puede ser campeón claro, porque hoy en día ser campeón los campeones intercontinentales previos al 2005 son considerados campeones del mundo. Pero los campeones intercontinentales desde ahora Son campeones de la Intercontinental. son campeones intercontinentales. Intercontinentales. Aunque Real Madrid, por ejemplo, se sumó como campeonato del mundo la intercontinental que ganó la última. La última. Sí, Real Madrid. Bueno, pero puso y 9 se, puede, veces se puede decir que es antes de claro, antes del Mundial de Clubes. claro, tenés razón, por ese lado. Porque Real Madrid se autoproclama 9 veces campeón del mundo. Y Justamente el por eso. Botafogo, Real Madrid jugaron. Botafogo se eliminó, perdió otra Claro, contra Pachuca. pero no hubo Intercontinental. Sí hubo. Sí, hubo. Jugó el equipo. Pachuca le ganó a Botafogo. Pachuca jugó con- Ah, pero así ya la La Intercontinental ahora. Intercontinental ahora es solamente un partido para el europeo. El europeo juega solamente la final. Ah, cierto, me olvidé Y de eso. el equipo Pachuca juega 3 partidos. el equipo mexicano tiene que jugar contra el árabe. Ujú. El árabe tiene que jugar contra el equipo de Oceanía. Cierto. Sí, así es. El de Oceanía juega contra el árabe. El árabe juega contra el CONCACAF. El ganador de esa mini llave juega contra el campeón sudamericano. Y el que gana esa llave juega la final del mundo y to- contra y el todos equipo te dan europeo. copas. Y claro, vos vas ganando copas. Todos te dan, A pues, 3 son- trofeos ahí. Son desafíos que se juegan. muy bueno. Como Pero- una pero- Interamericana, No me gusta pues. tanto. Pero te cuenta como Copa Internacional. Sí. Porque, por ejemplo, lo que vendría a ser la Interamericana, que no lleva ese nombre, era el que jugaba el campeón de la CONCACAF contra el campeón de América. Que jugó Pachuca. Y Pero- Pachuca le ganó a Botafogo. Botafogo. Pero no, era Intercontinental el año pasado. Era Intercontinental. Mundial de Clubes. No, Intercontinental ya. ¿Por qué sale Mundial de El Clubes en último todos lados? mundial de clubes, mundialito, fue el de 2023 que le ganó que ganó la final City. Por eso es que el City jugó con el parche de campeón del mundo. ¿Entendés? Sí. Entonces no es Mundial de Clubes, entonces está mal en 3 y 5 y Google. Qué chuputa. No, literalmente se descompaginó mucho el... ¿Y cuál fue el Mundial de Clubes el año pasado?
No hubo. No hubo, ya- solamente ¿Y Intercontinental. antepasado? Tampoco. Antepasado, hubo. Antepasado sí, City. Qué quilombo, ¿verdad? City. Antepasado hubo el City. Sí. El año pasado ya no hubo Mundial de Clubes. Intercontinental nomás. Ya nació la Intercontinental. ¿Este año Mundial de Clubes? Ujú. ¿Más Intercontinental o no? No sabemos. A partir de ahora, o sea, por los mundiales se va a definir quién es campeón del mundo. No, claro. Pero, Ya la ¿este año hay Intercontinental- Intercontinental o no? Este año va a haber, tiene que haber. Y si Tiene hubo que haber Mundial de inter- Clubes. Intercontinental. Es un quilombo. Porque el campeón de la Copa Libertadores juega la final en diciembre. Ah, cierto. Y el campeón va a querer jugar la Contra PSG. Intercontinental. Claro. Sí hay. Sí hay. 13 al 17 de diciembre. Ok. La, ¿Y la segunda finalísima? edición de la Intercontinental. Sí, la segunda. Pues la primera fue la que ganó el Madrid. ¿Y la finalísima? La finalísima se jugaría en marzo del año que viene, que es el último espacio que hay en el calendario antes del... Mundial. Sí, porque la finalísima que ganó Argentina a Italia se jugó en junio del 22. Se jugó Sí. y que fue súper denso para Italia, porque Italia primero jugó el combo de eliminatorias. Italia se quedó afuera del Mundial y a los 3 días jugó la final contra Argentina y Argentina le pegó un baile Morboso. morboso. Para mí, uno de los mejores partidos de Messi con la camiseta de la selección argentina ese día. Bailó a todo el mundo en Wembley. ¿Cuándo el Balón de Oro? Pregunta Anderson Octubre. Parra. Octubre. Hoy se define el Balón de Oro. Yo creo ¿Entre que quién y sí. quién? No. Yo creo que Mbappé no es contender, como dirían los No. ingleses, porque no jugó el Mundial de Clubes directamente. Sí. O sea, él tendría que haber hecho un gran Mundial de Clubes, salvo que el tipo, la última bala, que meta un triplete hoy y haga un doblete contra el Chelsea, y ahí se va a relanzar como loco. Claro. Porque así funciona el Madrid. Pero yo creo, lo que pasa es que el Dembélé tampoco jugó gran parte del Mundial de Clubes, pero Dembélé ya tuvo, Un triplete que le respalda. no solamente eso, yo te hablo del Mundial de Clubes, ya tuvo un rendimiento contra el Bayern, la rompió ya. Si Dembélé la rompe contra el Bayern, la rompe contra el Madrid y la rompe contra el Chelsea, ya está. Balón de War. Otra cosa, si es que gana el Real Madrid el Mundial de Clubes, no tiene fuerza Mbappé Balón de Oro. Ujú. Salvo que la rompa hoy y el domingo, si el Madrid juega la final. Mi Ese fue el tema. Mi consulta es la siguiente. Yo creo que el número 1 está peleado por o sea, el número 1 creo que es menos peleado que quién va a ser el número 2. Yo no te puedo decir claramente quién es el segundo mejor jugador del mundo ahora mismo. Yo te puedo decir que Dembélé es el mejor. Pero el No, segundo no sé. no, está bien. Por lejos, está definidísimo el 1. Pero el 2, ¿quién Yo es? digo y Lamine. reitero. El Yo balón creo que de... Vitinha va a estar por ahí nomás. Sí, Vitinha va a meter top 3, acordate porque es válido que lo haga. Pero si Rafinha, en vez de Rafinha, era Rafita y y era producto de la Masía, hoy no existía debate respecto al Balón de Oro. ¿Por qué? Porque tuvo una temporada grosera, estadísticamente hablando, grosera en cuanto a influencia en el juego. El tipo le metió 5 goles al Madrid en clásicos. O sea, el Barça no le hace campaña a Rafinha, porque ya lo dije muchas veces, al Barça le conviene que gane el Balón de Oro Lamine. Pero para mí, el gran contender al Balón de Oro debería ser Rafinha o Dembélé. Rafinha, Dembélé, para mí es Rafinha, Dembélé, o sea, por el orden que vos quieras. Rafinha, Dembélé, Lamine, Vitinha. Vitinha y Mbappé. Uno de esos 5. A la gente que me dice Doué, no, boludo. Doué apareció con todo, pero Doué está un paso por debajo de estos jugadores. Le boludo. voy a decir que, No sean que malos. puede ganar entonces el jugador joven. ¿Y Lamine? Ya ganó ya. Puede volver a ganar. Puede volver a ganar. Porque en realidad creo que el Golden Boy es distinto. Ella quiere un Porque beso hay un del el Golden Boy. premio Copa. Sí. Ya no puede ganar. Ah. Porque viste que el Balón de Oro entrega el premio Copa, Sí. el mejor jugador joven del mundo. Y después está el jugador joven. Y cuando vos ya ganás el Copa, no puedes volver a ganarlo. Una vez nomás puede ganar el Copa. Ok, solo Golden Boy. Claro. O sea, Pedri no va, pero seguro va a estar el top 5. Que gane Rafinha va a quedar igual que CR7 Que en gane. 2013. No, espera un ratito, boludo. No. Se recita no metió más. No, pero para empezar luego no hay punto de comparación porque Rafinha sí Ribery. ganó. Porque Rafinha sí ganó títulos de entrada. O sea, ganó Sí. una liga, ganó una Supercopa. Champion. No ganó la Champions. Rafinha estoy hablando. Ah, Rafinha, pero Rafinha. Vitinha está escuchando. Después, Cristiano, ese año, hizo el mejor año en cuanto a goles de su carrera profesional, muchachos.
La gente reclama que Cristiano ganó el Balón de Oro del 2013 haciendo 69 goles. Y la gente no reclama que Messi haya ganado el Balón de Oro 2012, donde Cristiano y el Madrid ganaron la Liga de los Récords haciendo 100 puntos. Cristiano metió 63 goles en la temporada, pero Messi ganó una Copa del Rey. ¿Quién tiene la liga con más Pero puntos? metió, Esa es la liga con más puntos de la pero historia. a lo que quiero llegar es que Messi ganó un Balón de Oro también por lo que hizo individualmente. El Messi del 2012 no ganó 92. títulos. Metió 91 goles, muchachos. ¿Cómo no le vas a dar el Balón de Oro al tipo que hizo una cifra grosera de goles? ¿Quién, Dale. ese Real Madrid fue el de la liga con mayor cantidad Los de dos puntos. equipos que mayor cantidad de puntos han hecho en la historia de la Liga Española fueron el Madrid de Mourinho y el Barça de Valverde. Miento, el Barça de Tito Vilanova. Es más, fueron temporadas consecutivas. En la temporada 11-12 Real Madrid hizo 100 puntos y en la temporada 12-13 el Barça hizo 100 puntos. Increíble. Pero la diferencia es que Real Madrid hizo más goles, hizo 121 y tuvo menos goles en contra que aquel Barça. O sea, que en realidad el mejor es ese. Pero el récord de top 5 liga la tiene la Juve. Juve fue campeón con Conte con 102 puntos. O sea, literalmente perdió solamente... Y ahí no afecta el tema de cantidad de equipos, son la misma cantidad de equipos. No, porque con Italia no pasa eso. Italia y España son 20 y 20, son 38 20, fechas. ok. O sea, 38 fechas haciendo una multiplicación son 114 puntos en total. Hicieron 102 de Y, o sea, 102. perdieron 12 puntos nomás. Y la diferencia... Y después tuvo el Barça de Valverde, casi ganó la Liga Invicta. El Barça de Valverde perdió un solo partido en la temporada 18-19 y pierde de una forma increíble. El Barça estaba perdiendo 5-1 contra el Levante. Ha sido un partido rarísimo. Sí, un partido 5-1. Partido De repente, mata todo. después, de repente empieza a hacer gol el Barça. Hace el 5-2. Sí. Hace el 5-3. Hace el 5-4 y faltando 2 minutos se erra un gol increíble. Y erró el 5-5. No se ganó nunca la Liga Invicto, ¿verdad? Creo que la Premier sí. Creo que el Madrid tiene una liga invicta dentro del Dream Team. El Barça, no recuerdo. En la Premier, el Arsenal. En las top 5 ligas tenés dos ejemplos. Tenés al Bayer Leverkusen, de los Invencibles de Xabi Alonso. Y después tenés al Arsenal de los Invencibles de Ganger. Coutinho metió 3 goles. No, la rompió ese día Coutinho. Sí. Yo vi ese partido. Gol de Suárez de penal. Emmanuel Boateng. ¿Emanuel? 3 goles de Levante. Ese no es el Boateng que conocemos. No, es Ninguno de los Emmanuel. dos. Emanuel Antonio. Emanuel. Boateng. Y además yo digo algo, boludo. Para mí hay una generación que no está al respecto al famoso 2013 de Ribery. Para mí tuvo mejor año de Robben, boludo. Siempre digo eso y mantengo. Lo que pasa es que Ribery se autoadjudicó que le robaban el boludo. Ribery. Show, hasta ahora arma show. Sí, boludo. Ya está. ¿Y creen que Dale, Frank, déjate romper las bolas. tiene que haber un balón de oro conmemorativo para Lewandowski? No. 2020. Si le ¿Es Jugonio? si le dieron un balón de oro conmemorativo a Maradona y a Pelé 30 años después que va a pelear Lewandowski. Pero más injusto pues fue lo de Lewandowski. Pero eso fue una decisión de la revista, boludo. Esa fue la decisión del... A mí me hubiera gustado verle balón de oro a Lewandowski. Una burrada total de la revista. Porque se Para mí, jugaron los nada partidos, no es que que no se ver. jugó. La temporada se terminó. Se jugó la temporada, sí. Claro. Por eso Bayern digo, salió injusto campeón. debería. Por eso los perros inventan. O sea, porque los perros, vos te puedes posicionar en un antimesismo o no. Los perros por eso inventan que en el 2021 le robaron el balón de oro a Lewandowski. Cuando no, Lewandowski la rompió en el 2020. En el 2021 Messi fue campeón con Argentina y ya está. Y casi gana una liga española al solo. Sergiño Dest era su jugador más hábil de medio campo para arriba. ¿Qué Barcelona, pero ese? Pobre Robben subestimado y con un El testículo Olimpia de menos. Garnero. A mí me gustó más el Cerro de Chiqui, de los campeones invictos me refiero. ¿Cuál fue la última gran temporada del Chiqui? Es para canalizar. ¿De Chiqui? Que papá fue campeón hace Con 4 Cerro. años. Fue Hace campeón. 4 años, pues hace 4 años. Pero en el apertura, en el 2022 fue vicecampeón 2 veces. Peleó los 2 campeonatos. ¿Cuál fue la última gran temporada de Chiqui? Con el campeonato con Cerro hace 4 años. Y en el 2022 fue el equipo que sumó más puntos, no fue campeón nomás. Pero en el 2021 fue Es un campeón. técnico vigente todavía Chiqui. No tiene club ahora. Pero sí peleó el campeonato con un Guaraní completamente disminuido. Demasiado le quiero pegar a Chiqui, porque demasiado quiero alzar la figura JCC. Y ahí es lo que yo hago mal. El pegar a la Chiqui para levantar la JCC. Ahora yo te pregunto, ¿cuál fue la última gran temporada de Julio Cáceres? Olimpia. 2022, ¿eh? También. Bueno. O sea, porque, Cierto. Tanto le alza al emperador y... Sangre nueva. Sí, boludo, Chiqui.
Mejor técnico paraguayo de los últimos 15 años. Sin duda. Nelson, ¿existe el Super Balón de Oro? Se entregó en el 89, el único, ganó Don Alfredo Di Stéfano. El pensamiento era entregarlo cada 25 años. Supuestamente, a ver, France Football ha hecho un artículo hablando del Super Balón de Oro este año. Sí. Entonces, como que por primera vez France Football habló del Super Balón de Oro. Después ya enseguida las casas de apuestas han hecho lo suyo. Yo creo que van a entregar el Super Balón de Oro cuando Cristiano y Messi estén retirados. Claro. Para que no haya una influencia del presente. Si yo me pregunto si la carrera de Messi y Cristiano termina hoy, yo creo que por naturaleza se la van a dar a Messi. Porque creo que el punto ante una carrera tan perfecta de ambos atletas, el punto de quiebre para la percepción es el Mundial. Sí. Bueno, capaz van a esperar que termine la carrera de los dos, que los dos ya estén retirados y ahí entregar. Obviamente, hay otros grandes jugadores, pero no hay forma de que no sean contendientes al Super Balón de Oro él y ni Ronaldo Nazario, No, nadie ni más. Zinedine Zidane, ni ninguno otro. Es él o el otro. Yo creo que van a esperar. Te puede llegar a pasar que Messi gane el Mundial 2026 y Messi ya espera. Es mío, ¿eh? ¿Y si gana Cristiano? Dos veces campeón del mundo, ya te cambia la ¿Y ecuación. si gana Cristiano? Y si gana Portugal, Se como reabre el que- debate. No, es como que dice, espera un ratito. Porque ahí puedes entrar en otra discusión. Porque si gana Portugal, ¿qué vale más? ¿Ser campeón del mundo con Argentina, que es un país futbolero Con 2 mundiales ya con previos. 2 mundiales previos y que siempre tuvo a los mejores jugadores de la historia desde los años 50? O ser campeón con Portugal, que antes de Cristiano tuvo a Figo y a Eusebio, que jugó 3 mundiales de 17. Ahí pues ya va a tener otro debate, pero ese debate solamente se va a dar en un escenario en el que sea campeón del mundo Portugal. Portugal, México la final. Según los Simpsons, ¿verdad? Según los Simpsons. En Estados Unidos. Yo no creo. Es que sí. Pero vi ahí. Es que te digo algo, yo te digo, si Portugal llega a ganar y ser campeón del Mundial 2026, no hay debate, ¿ok? No hay debate. Así nomás, no hay debate. El mejor de la historia va a ser Cristiano Ronaldo. Así nada más. Pero bueno, Va a haber qué debate. pasa. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ojalá, va a estar lindo, va a estar lindo. Sin más que querés que gane Portugal y no Paraguay. ¿Eh? Decir más que querés que gane Portugal y no Paraguay, ¿verdad? No. Totalmente termolar, querido Marcos. Si Cristiano es nombrado como el número 1, ganándole la final del mundo a Paraguay, ¿compras o no compras? No, no compro. Paraguay campeón. Sí. No, Yo voy a comprar por Paraguay. supuesto, boludo. ¿cómo es? Obvio, boludo, ni en pedo. No, te Clic imaginaba- forzado. No, no es Franco. clip forzado. Para resaltar nomás la teoría de los Messi Lovers que seguiría con la remera de Messi al defensor. Para resaltar eso nomás. Ah, no, pero eso Grande aparato y después se quejan. Pero uno paga su entrada, puede hacer lo que quiere, ese es mi dinero. Pirona. Abel Gonza dice, perdón. Dice, pasa que Cristiano que gane un mundial es muy difícil, porque Penaldo en partidos definitorios no aparece según estadística a partir de cuartos y octavos son sus números muy bajos estadísticamente. Dice. Bueno, en clave mundial es una realidad, todavía no ha hecho goles, pero que digas eso en términos general es una burrada. Eso Sí, sí. total. O sea, Él creo que ha sido el jugador que más partidos te definió en la historia del fútbol. no, es que eso es el jugador con más goles a partir de octavos de final de la Champions por escándalo. O sea, creo que si sumamos en los mundial goles hablamos. del segundo y el tercero, pero yo creo que hablas directamente del mundial. Ahora hagamos la pregunta, ¿qué partidos definitivos de octavos en adelante jugó Cristiano en su carrera? En el 2006 pateó el penal que eliminó a Inglaterra en un Inglaterra para que Portugal juegue semifinales del mundo. No te cuenta la estadística, pero ese penal hay que patearlo. Si no, pregúntale a Roberto Baggio. Cierto. Bueno, perfecto. Se eliminó contra la mejor Francia desde el 98, que después perdió la final del mundo contra Italia. En el 2010 se eliminó contra Brasil. No, Contra España. Contra España. La mejor selección del mundo que después nos eliminó a nosotros. En el 2014 ni siquiera pasó a octavos. 2018, sí, eliminó a Uruguay con muy poquito. Ese mundial medio que fue un bluff de Portugal, porque encima el tipo arranca con triplete, hace el gol en la siguiente fecha y casi le pega a Enrique Cáceres. Sí. Y Enrique Cáceres no se animó a echarlo. Tenía que haberle Sí. echado.
Y en el 2022 perdió el puesto, boludo. ¿Vos crees que a Portugal... ¿Ves que Portugal tiene grandes jugadores hoy en día? Hoy en día tiene una linda camada. No, pero espera, boludo, tiene una carga emocional gigante Portugal. Obvio, aparte. Sí, ahora sí. Ojalá no... Este mundial ya no... viste que se dice siempre que los jugadores argentinos juegan por Messi. Y los de Portugal no jugaban por Cristiano. Porque este mundial, es más, Uy. el plantel lo va a jugar por Diogo Jota. Sí. O sea, tiene un tinte especial para ello. Fuerte va a estar. Luego te preguntan, Maxi, ojalá que no sea una Bélgica nomás, digo. Bélgica eterna promesa de los mundiales, grandes jugadores. A ver, partamos del punto de que Bélgica nunca ganó títulos. Tampoco. Esta selección portuguesa ya ganó títulos. Por lo menos. Ya ganó. 2. Y no. 3. No, pero esos no pertenecen a esa generación. O sea, al decir La 3... 2016 no No, cuenta. pero ese eran los Quaresma, los Nani, Moutinho. los Meireles, los Pepe. O sea, eran ya jugadores de otra generación. A partir Después, de la Nations League cuenta para esta generación. ni la del 19 te digo yo. La Yo de te digo ahora. la de ahora, porque la generación top No estaba es Vitinha. esta. Joao Neves, Vitinha, Vitinha, Bernardo, Nuno. Bruno, Nuno. Bueno, Diogo Jota, que era top. Imagínate. Y ahí se te abre un poco la... Cristiano tuvo la yeta de que él quedó en el medio de dos grandes generaciones. Porque cuando él aparece, Rui Costa ya era viejo, Figo ya era Figo grande. ya estaba grande, jugaba Costiña, estaba, no me acuerdo el nombre del arquero, Diego parece que era el arquero, Ricardo, el que atajó el penal en la Eurocopa sin guantes. O sea, Leao no estamos olvidando, Pedronet. bueno, Leao va a tener un poco más de fuerza ahora porque Leao era suplente. Diogo Jota entraba siempre antes que él. O sea, y después la otra generación, esa primera generación la agarró a Cristiano con 17, 18 años y esta generación la agarra con 40. O sea, Igual es muy meritorio del 2019. La- Equipo Nedan era un equipazo el 19. sí, era un equipo Ney y le ganaron a Holanda que tenía el Equipón. segundo mejor jugador del mundo en ese momento, que era Virgil van Dijk. O sea, no olvidemos que la diferencia más corta de puntos en la historia del Balón de Oro fue el del 2019. Messi le ganó el Balón de Oro del 2019 a Van Dijk por 6 puntos. Nada más. O sea, estuvo a nada. A 2 personas, ¿verdad? Estuvo a 2 personas de ser el primer defensor en ganar un Balón de Oro desde Beckenbauer. Cierto. Iba a ser algo que ni... desde Cannavaro. Cannavaro. Sí, Cannavaro en el medio. Y Messi, Algo que ni Sergio Ramos pudo hacer, siendo Sergio Ramos García. llegó a una final 2014 con una generación como Ezequiel Garay, Romero, Rojo, Gago, Palacios. Llegó a una final, en ese caso creo que no habría Nadie excusa, está Nelson. comparando. Espera. Garay jugó en el Real Madrid, amigo. ¿Qué te pasa? Hay que ver un poquito más de fútbol. Romero United. Gago Real Madrid. jugó en el Real Madrid, jugó Romero en la Roma, United. jugó en Valencia. Rojo United. Palacios Inter. Rojo todavía no era, pero ahí pues está el contar el vaso medio lleno, medio vacío. En el 2014 también convengamos que no era un gran equipo de la Argentina, pero tenía a Higuaín, el 9 del Real Madrid. Di María. No, tenía a Higuaín que venía a hacer el récord de goles en la historia del calcio, rompiendo el récord de Batistuta. Tenía al Kun Agüero. Su suplente. Tenía el Fideo Di María que fue MVP de la final de la Champions un mes antes. Dale, amigo. No caigamos en esa, no caigamos en el facilismo, porque si vos querés caer en el facilismo, yo te devuelvo el facilismo. El arquero. No pasa nada. El arquero era El primero fue el pelado. No, eso dijimos, Ricardo. ¿O quién hablas? ¿O No, vos Argentina? estás hablando de Rusia. Ese fue Willy Caballero, él habló del 2014. Ah, 2014. no, eso. Ah. Tenía Ahí quedó el Chelsea, Willy Caballero. No, Del City también. de Michelis. Vamos a bajar el precio de Michelis. Ahora, jugador del Bayern Múnich más de 10 años, jugó en el City. Siempre encuentra una excusa para salir a defender a Penaldo. Pero escúchame, o sea, vos sos un salamín de manual, boludo. Yo estoy hablando de Messi, me estoy cansando, o sea, y vos tenés una fobia. ¿Qué te hizo Cristiano, boludo? Decime, ¿qué te hizo? O sea, ese es el tema. El otro día, voy a dar nombre y apellido. El otro día le pegaron a Ronaldo por no irse al velorio de Diogo Jota. ¿Vos te das cuenta que hasta qué punto llega el odio irracional a un tipo? Boludo, ni el fanático más enfermo de Ronaldo hace eso. Dijeron, que también hay muchos, irracionales. No suspendió sus vacaciones. Así. Pero bueno, eso ya... Yo creo que él se fue para no pacar, ¿verdad? Para no pacar y no agarrar todo él. Porque evidentemente si se va Cristiano, sea el momento que sea el lugar Salah que sea. tampoco se fue.
No, pero yo había leído que Cristiano decidió para no opacar, para Pero no... es cierto, boludo, ¿vos te imaginas? El tipo... No, se llegaba a ir a todas las fotos con él. Para eso iba. Está bien lo que pero dijo. no es opacar, sino que es el punto, si se va Cristiano... No va a ser el ojo, foco. No solamente Cristiano, Salah tampoco se fue. Que Salah era le veía todos los días. O sea, a lo que quiero llegar es que estos tipos, por una cuestión de los paparazzis, la foto Era iba a Cristiano ser con el el tipo cajón. llorando al lado del cajón de Diogo Jota. No. No se va a ir, boludo. Y además, vos me preguntás a mí, ¿hubiera estado bien que se vaya? Claro que sí, tampoco la pavada. Pero bueno, boludo, tiene sus razones. Claro. O sea, en el momento Además en el lo que hace vos- en el ámbito privado, que Pero para mí es mucho en el mejor. momento en el que vos, en el afán de querer justificar lo deportivo, te metes en lo personal, está entrando en unos temas completamente distintos. Consulta, Luis Díaz tampoco se fue. ¿Quién? Luis Díaz no era que se fue a jugar un partido, iba y hizo el gesto y no se fue al... Luis Díaz me ha hecho puta, la verdad. Luis Díaz no se fue, estaba farreando. Y se fue y hizo le hizo... Metió un gol, creo que metió un gol en un partido hoy y hizo el gesto así. Y, Ese fue su hermano. Su hermano. Sí. Otro gran Temu. No, tranquilo. Sí. Diogo Jota cuando fue secuestrado Mané Díaz, el papá de Luis, hizo el primer gol en pleno secuestro de Diogo Jota y Diogo Jota mostró el 7 de Luis Díaz. Qué loco. Y claro, por eso fue tan Por criticado. eso fue muy criticado Claro. Luis Díaz por no irse al velorio de... Pero igual hay gente en Twitter, boludo, que No, ni te dice hagas. cualquier pavada y estupidez. Y eso que hay gente que informa de verdad, pero eso le saca completamente la seriedad que tiene esa cuenta. Y justificado lo de Díaz, le pegaron al pedo, ¿no? Para mí tenía que haber ido. Para mí tenía que haber ido. El tipo literalmente subió una foto con JH, boludo. ¿Entendés? Tipo está... ¿Con Sí, JH subió una foto que estaba JH de la Cruz. JH de la Cruz estaba en una fiesta de youtuber y estaba Luis Díaz cuando todo el mundo se estaba yendo al velorio Chao. de Diego Jota. O sea, eso sí es otra Eso cosa, sí es otra boludo. cosa. Sí, O además. sea, si le quieren pegar a Cristiano porque no se fue, realmente de burro. Para mí es de burro. Yo vi en Twitter. Pero se pudo haber ido también. O sea, es una decisión propia y hay que respetar. No, pero por ejemplo, Alisson no se pudo ir tampoco. No, obvio. Cada uno tiene sus razones. No, claro, porque estaban de vacaciones también. Pero vos sabés que había muchos jugadores que ya estaban haciendo la pretemporada. Qué loco. Muchachos, disfrutemos de los dos más grandes. Somos afortunados de disfrutar de Messi y Cristiano. Entonces no seas boludo y escribí los dos en mayúscula. Sé respetuoso. ¡Ya! Neymar no se El merece máximo nada. goleador de la historia del fútbol. Neymar se merece un mundial. Neymar no se merece nada. Neymar se iba a merecer las cosas. Si a los 32 años estaba rascando los huevos en Vila Belmiro y estaba jugando en un equipo top. Porque Messi fue campeón del mundo a los 35 años y Ronaldo a los 33 ganó 3 Champions consecutivas. Basta de querer hablar, de querer ponderar a Neymar. No, Neymar se merece. Neymar lo que tendría que haber hecho para empezar lo de no tener un tobillo de goma. Partámoslo de ese punto. Partámoslo de ese punto. Así es el tobillo. 1, 2. Hizo el peor cambio deportivo de la historia del balompié. Dejó el Barça que tranquilamente podía competir por todos los títulos para irse al PSG. Y del Que- PSG se fue a un Regular. equipo Yaré. No, pues hubiera estado bueno que se vaya y que juegue. Jugó ahí, jugó Se ahí. ganó plata. Se No, paga. jugó, boludo. Jugó un partido y Sí. se destrozó la rodilla contra Uruguay en el Centenario. A palazo. Limpio sacó dinero de Arabia y ahora están Santos y tampoco juega. Y sí, no. En Santos, es más, hasta vieron para poder rescindir el contrato, boludo, porque el tipo se pasaba lesionado. Literalmente, la gran Benedetto hizo. Se lesionaba y se iba a barrear. Dejó de burro, no se le podía renovar. Güey, ¿quién estaba hablando, boludo? Neymar se fue por cláusula de rescisión, boludo. No se fue porque no renovó el contrato. Tenía 222 el fichaje más caro de la 222 historia. millones de euros le pagó el PSG. ¿Cómo que no se le podía renovar? Y si no se le podía renovar es porque tus finanzas son una cagada. Por eso se te fue Messi en el 2021, gratis, el jugador más importante de la historia del Barça. Y le dejaste de pagar en el 2025. Por Messi, dice, querido señor del fútbol. Ay, por Messi también. ¿Por sí, qué? Messi Por nadie también. habló de Messi, boludo. ¿Quién habló de Messi? Dice Estaba que por hablando de Messi Neymar. tuvo que no se le pudo Pero renovar por Y culpa de Messi. entendí mal, dice, entendió mal, dice. Pero si estamos hablando de Neymar, ¿qué tiene que ver Messi?
Le pido una disculpa. Te está pidiendo disculpas, Nelson. Pero putea el pedo, boludo. Si estoy hablando de Neymar y el tipo me dice, Messi se fue. No, de burro lo te dice lo de entrada. Ahí. Y por eso, boludo. Eso No, habla, te más, pido eso habla más, te más pide de vos que de mí. Me exalté al pedo. Te exaltaste por salame, boludo. Porque la comprensión lectora es... Carlos Martínez dijo una vez que 7 de cada 10 paraguayos no entienden lo que se le dice. Y vos estás dentro de los 7. No, pará, No, ya te pidió perdón. No, pues, boludo, vamos a escucharnos, viejo. Fran Coco. Fran Coco, mira vos. Franco, Nelson Moa anda muy agresivo, amigo. Baja un cambio. Sí, el que bajó un cambio fuiste vos después de ser mal educado al privado. ¿No? Ahora son pony. Sí. ¿Qué te dijo Abel Gonza? Me lo guardo para mí. Nunca porque, dijo. Porque si me sigue faltando el respeto en el chat, yo voy a contar, pues yo hice screen y tengo guardado lo que dijiste. Una dijo que lo iba a semana te hacer. denuncio. Acepto. Ah, papá, denúncialo. No, fue un mal educado del Eran 7. En serio lo digo. No me estoy riendo. Lo dije esa vez y lo digo ahora. Fue un mal educado. Ajá. Se fue todo. ¿Qué dice el chat? Se ríen los muchachos. Está bien que se rían. Estoy de acuerdo con ellos. Bien. Terminó mi agua. Abel Gonza fue el culpable entonces. El Gonza. Anina tiene vergüenza. ¿Quién puede ser el jugador que puede traer Cerro? Eso no me preocupa. ¿Eh? Va a traer un sello, Olimpia, ¿eh? Sí. ¿Se dieron cuenta ahora que opamos el mercado de pase, eh? Al final. Cerro va a traer un jugador de experiencia. Ese es un jugador que ya no le Juan, quieren en su club y va a muchas venir gracias. gratis. ¡Qué grande, Juan! Gracias, Juan, por el sube. 3 meses ya, ¿eh? Bien, Juan, carajo. A mí me hubiera gustado Lucas Romero, pero lastimosamente ya no puede. Ya no puede fichar. Pues ya jugó con Recu. Ah. No puede. Nelson está muy gaga últimamente. Es de seguro porque perdió libertad. Consigo mejor use el primero, boludo. Se te- Eso, dame un grosso ahora, bobo. Está nervioso. Dele agua a Nelson, por favor. ¿No querés que te cargue agua, Nelson? No, ya me voy enseguida. Igual que todo. ¿Qué hora? 51, boludo. No, hombre. Fútbol 11. Fútbol 11. ¿No hay más audio hablando de eso? No, ya. Sí, hay audio. Dale, soltalo. ¿Qué tal, Coque? ¿Qué tal, Marcos? Corta. ¿Qué tal, Franquito? Corta, boludo. Venga, después de 3 días y lo primero que va a escuchar a ese tipo, boludo. Pone otro audio, boludo. No, ¿por qué es así con Curita? No, te podrido. Desde que empezó a hablar Purita, tu equipo. Cierto, que se cayó no. La topadora, ¿eh? Mamá, Nelson. topadora. ¿Qué opinas de lo que dijo Servicio? Que te quiere romper los ligamentos. Te tiene que alcanzar primero. Servicio automotor es su user. Hasta ahí tengo para responderle. ¿Podemos escuchar a la curita? ¿Quién sos? ¿Quién? ¿Qué te pasa? ¿Quién sos? No sé quién sos. ¿Eh? ¿Qué es Pasión Kids? No. Pasión. Child- Natal. No sé quién es. ¿Quién sube? Como si fuera el escribimos que. Ponen a el de curita. Buenas tardes, por pues en estudio Coque, Marquito y Franquito. Hola. Los días que a Olimpia, por ejemplo, le toque hacer local en el Defensores y que por ahí no se pueda usar, ¿por qué no hacen de local en el Deportivo Capiatá, que obviamente está en Capiatá, ¿verdad? Porque hasta es un estadio regular, tipo, es hasta más capacidad que el 12 de octubre, perdón, el 12 de octubre que de Itagua, creo que tiene hasta más capacidad que ese. Olimpia llegó a jugar muchas veces ahí y llevó bastante gente. La verdad, la mayoría de las veces que jugó ahí llenó. Surgiría que ahí se juegue. Porque la verdad no funca que se vayan ya otra vez lejísimo y ahorrar para jugar su localía y eso como el año pasado, que de aquí para allá se iban de aquí para allá. Porque el año pasado, gracias a eso, muchas veces hasta no había ni gente y eso en los estadios. Porque de aquí para allá se iba a limpiar en su localía y eso no es que jugaban en un solo estadio como este año, que en el Defensores nomás. Yo personalmente prefiero Qué que mi feo club. que está la cancha. Yo prefiero que mi club personalmente esté lo más alejado todo cercanía al club Escobedo. Lejos. Cancha del 3 de Hay un febrero, tema ahí. en donde se jugaría el clásico, sí, por Varios ahí temas. ponerle Varios temas que por- no hay solución. Difícil. O sea, Franco dijo lo de pintar, ¿verdad? Pero si en el caso de que no haya solución, ¿qué se hace en ese caso, por ejemplo? ¿Qué podría hacer? No, ¿Qué y sería un pintar estadio en tampoco el cual se soluciona, amigo. podría jugar un Cae para clásico? Jarlín Porque nomás. los únicos dos estadios son el 3 de febrero o el Defensor del Chaco, ya que Olimpia no tiene su estadio ahora y supuestamente justo ahora no le tocó hacer Rosario local tampoco. El tema del clásico, el clásico es en Ciudad del Este, está confirmado eso. ¿Ya viste Sí, cómo está el sí. estadio?
Yo Está estoy de feo, febrero, está está feo. feísimo. Horrible. Van a pintarle ahí. Ahí se hizo el concierto de Bronco. Confirmado, Pio. Y se mueve el chat. Aparte del que se hizo acá en Asunción, obviamente. Bronco puede recorrer. Ponle la curita, si no, después me vas a ir al privado. Así no me... Nelson, a ver, Nelson, te voy a regalar la remera original de Raúl González Blanco y hacemos las paces. Porque me ha sido gracioso conmigo. Yo vendí una camiseta de Raúl en una feria el sábado. Capaz fuiste vos quien compró. Y regaló también en su boda una remera de CR7. La tengo. Y no me dejó participar a mí. Una falta de respeto. Yo la tengo. No te iba ni a entrar, mi bro. Él agarró. Igual nomás, Sí, boludo. yo tengo. Él ganó. Yo ganó ese Yo tengo el idiota. video, le pegó a Mortero, un maleducado. No, le dio un codazo a Mortero. Lo bajó. No, a mí, alguien me pegó en la cara, boludo. A vos te pegó Coco. ¿Cómo Yo me pegó tengo la el cara, video, ahora? Y Coco diría remera CR7. Y bueno. La que empezó, que la que. A Coco ¿Te es lo que veo? no sé. No, no es que le bajó a Mortero, no sea tampoco así, Dam. ¿Quién dijo eso? Y Dam. Dani inventó nomás para decir. Malo es. Ponen al audio de curita, pues después me lloro al privado. No quiero responder al privado, pues me ¿Qué lloro. tal, Coque? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Franquito? ¿Qué tal? A la primera Prófugo burrada le sacamos. del Gillette? Cortamos ya. ¿Qué dijo? Ah, A ver, nos poné- saludó nomás. Ah, perdón, curita. Ah, mira. O sea, buena onda nomás fue poner ¿verdad? ¿Qué tal, Coque? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Franquito? ¿Qué tal, prófugo del Gillette? Muy buena onda. Te cuento prófugo que sos. No. Una vez nomás era pasión curita. ¡Meta! Rima con meta. ¡Meta! Prófugo de la sonrisa sos, ¿eh? No, tranquilo. Me lo guardo para mí. Tranquilo. F11 puede ser. Puede ser F11. Marcos no pudo participar porque de una tacleada despejaba la marca ahí. Mortero desaparecía luego. ¿Por qué me dicen prófugo de la B? ¿Por qué será? Porque no sé yo. A la pucha. ¿Entendió el tema? Después te cuento. Epo. Fútbol 11. Poro fútbol de la Madrid. No, la Madrid. No. No. Lo que... Borja Valero. Borja Valero. Borja Valero. Arranca ya con Borja Valero. Cambia por tu apoyo que ya están hablando de esa bala. Borja Valero. Bien. Hakimi. Hakimi y el otro es... Le costó bien. Inter Sporting. Tienen a uno así, un bro portugués. Cuaresma. Bien. España-Liverpool. Niño Thiago. Torres. Ah, Torres. Vergüenza, respetar al niño. Morata. Después. Después PSG y Liverpool. Morata, vamos a liquidar el de abajo. Bueno, Morata. 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 Está bien. Galatasaray y PSG no es el Guandanara. Y Mauricardi. Claro. El Wanda Nara. Wanda Nara. ¿Cómo pelea decía así? Icardi, papá. Uy, PSG Wanda y Nara. Liverpool, ¿quién puede ser? Tiene que ser Wijnaldum. 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 Wijnaldum Leviosa. No, es... Wij. ¿Cómo era? Wij. Ahí está. Con W. Sporting Liverpool. Yo sé Sporting Galatasaray. Creo. ¿Quién? Sporting Liverpool no es Skartel. Martin Skrtel. ¿Martin? SK. No, me tiraron. Martin nomás. Martín Martín. nomás. No jugó ahí. No. No jugó. Sker. Sin Skr. Insúa. Insúa, pone un poco. ¿Un argentino ese? Hija de... Insúa. Yo hubiera dicho Bruma. ¿Te acuerdas de Bruma? Bruma está Bruma. Así decía mi socio que lo usaba en FIFA 15. Ese yo usaba en FIFA 15, por eso lo conozco. Bruma y Drogba era mi delantera. Coates, dice. Qué grande, Sebastián Coates. Boludo. Ahí está. Bueno, señores. Sebastián Coates. Nos vamos. Chau.